Hola, te doy la bienvenida al octavo y último episodio de esta serie Repensar el Mal. Estoy muy contenta porque hemos terminado como el proyecto original de hablar de estos 7 personajes que teníamos considerados desde un principio. Y también estoy muy contenta porque nos acompaña el día de hoy una invitada estrella, una persona que yo admiro mucho, que quiero mucho, con la que he tenido la oportunidad de compartir en consulta, en cursos, en el chisme astral así de la vida, y que tiene unas cualidades muy maravillosas que ya van a conocer a continuación, que la escuchen y que la vean quienes no la conocen, y quienes ya la conocen pues ya saben de qué estoy hablando. Nuestra invitada el día de hoy es Brenda, que está por acá para ayudarnos a hacer este capítulo de cierre, de reflexión y de síntesis en cierto sentido de muchas de las cosas de las que hemos estado hablando. Hola Brenda, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ángeles, muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar acá como tu invitada en este cierre de esta serie increíble en el que ya tuviste además a otros astrólogos y astrólogas maravillosos, de los que he aprendido tanto. Y bueno, ahora toca justo cerrar, ¿no? Yo, como dices, soy Brenda, en redes estoy como hija de la luna y un poco pues como estamos en el tema astrológico, les comparto mis tres principales, ¿no? Yo tengo el sol en Tauro. Tengo la luna en Géminis y mi ascendente es Cáncer, por eso soy hija de la luna. La luna es el regente de mi carta. Y pues emocionada de lo que pueda salir acá como cierre, reflexión y aprendizajes de todo el análisis que se hizo de estos 7 personajes que tienen en común, que pues fueron asesinos seriales y lo que sus cartas natales nos pueden ofrecer, ¿no? Desde la óptica astrológica. Ay, qué lindo. Y cuéntanos, Brenda, tú que ya te aventaste como toda la serie, ¿alguna impresión que tengas en general al respecto de los personajes o astrología, cualquier cosa que te haya parecido interesante por ahí? Sí, te respondo y luego te hago una pregunta también Ujú. para seguir esa reflexión. Algo que me parece, pues, que es muy rescatable y que no es la astrología la que lo está develando ahora mismo, sino que ya desde las ramas de la psicología lo sabíamos, es que la infancia, pues, es una etapa muy, muy importante para todas las personas, ¿no? Y eso es algo que tienen en común todos estos personajes, cuyas infancias fueron, por diferentes razones, pues, infancias muy, muy difíciles y cómo a partir de ahí, pues, sus atribuciones astrológicas, sus recursos astrológicos tomaron tintes que no fueron muy afortunados, ¿no? Pero no necesariamente por sí mismos, sino por el contexto que los nutrió o no los nutrió, ¿no? En la infancia. Y eso es algo que yo rescato muchísimo, que creo que no es poca cosa y que creo que tendremos que poner mucha atención, pues desde la astrología o desde el lenguaje que cada quien convenga, ¿no? Y en ese sentido yo quería preguntarte a ti, ¿por qué decidiste hacer este análisis con este tipo de personajes? O sea, ¿por qué no dijiste, ay, las cartas natales de 7 artistas famosos o de 7 deportistas, ¿no? ¿Por qué, pues, asesinos? Bueno, pues ahí, como tu luna geminiana entenderá, tengo varias áreas de interés, ¿sí? O sea, en algún momento y posiblemente en la segunda temporada de esta misma serie escogeré otro tipo de personajes, pero respondiendo la pregunta de por qué al principio comenzar con ellos, es porque para mí tienen un rol bastante importante o han tenido un rol importante a lo largo de mi vida, aunque de formas muy diferentes, porque si bien no es que haya yo vivido una situación como tan trágica, ni mucho menos como la que vivieron la mayoría de estos personajes, sí, de alguna manera, desde muy temprana edad, me sentía, por un lado, bicho raro y por otro lado, como con cierta oscuridad que no sabía cómo qué hacer con ella, ni de dónde venía, ni cómo manejarla. Y trajo muchos problemas en mi vida, pero afortunadamente también en este punto veo todas las bendiciones que han derivado de eso mismo, pero gracias a las oportunidades que fui teniendo a lo largo de mi camino, que me ayudaron a entenderlo, a redirigirlo, a hacer sentido de ello, a, no sé, como a iluminarlo en cierto sentido. O sea, no iluminarlo de Buda, sino iluminarlo de llevar conciencia a un nivel mucho más modesto, digamos. Las historias de estos personajes me llaman mucho la atención porque siento que a pesar de que son ejemplos excesivos o extremos de algo que tenemos todos los humanos, en realidad no son tan diferentes pues a los demás humanos. Y en ese sentido me llama mucho la atención tratar de entender qué, o sea, siempre me ha llamado la atención, ¿no? Como qué lleva a una persona a hacer actos tan brutales, tan extremos y si bien antes en mi vida me lo explicaba desde otros lugares,
desde que empecé a practicar astrología, pues bueno, la astrología se ha vuelto como un marco de referencia, digamos, desde el cual podemos tratar de entender muchas cosas. Y pues nada, juntando mi pasión por la astrología con mi deseo de entender la oscuridad y cómo la viven otras personas y tal, pues de pronto se me ocurrió hacer esto y a pesar de que al principio fue un poco más como ocurrencia, digamos, sobre la marcha he ido viendo que fue más que una ocurrencia. Creo que ha sido también un ejercicio un poco catártico que me ha ayudado también a entender partes de mí y a conectar con otras personas que unas más y otras menos tienen algún interés o inclinación hacia este tipo de cosas y escuchar otras visiones, otras perspectivas y tal, ha sido bien, bien interesante y le digo, creo que es como más barato que terapia, hacer tu podcast de lo que se te ocurre y pues bueno, en esas estamos. Ya, qué interesante. A ver en la segunda temporada, ¿cuál es el nuevo perfil que eliges? Estoy súper lista para verlo. Y creo que también algo importante decir en este punto, iniciando este episodio de cierre, es regresar al disclaimer que has hecho tú junto con todas y todos tus invitados en cada episodio, que es que pues aquí se van a hablar sobre posiciones astrológicas y sobre ciertos aspectos y sobre ciertos términos y decanatos y cosas, pero un poco quien nos escucha que sepa que si hay algo que coincide con su propia carta, eso no quiere decir que entonces también tienen el potencial de convertirse en este tipo de personaje, ¿no? Un poco como una vez tú lo dijiste en alguna de las clases que tomé contigo, es que, o sea, los signos o las posiciones de los planetas son como un primer paso, pero el segundo es el contexto, qué es lo que los está nutriendo para poder entonces sí hacer una interpretación, ¿no? Entonces, si una persona tiene por ahí, no sé, una cuadratura entre el Sol y Saturno, no sé, por decir algo, eso no quiere decir ya por sí mismo que es lo peor que le puede pasar y entonces está destinado o destinada a tal cosa, ¿no? Hay que ver el contexto y hay que recordar que al final, pues lo que la voluntad de cada persona y su contexto le permite hacer con esas herramientas astrológicas, pues es lo que determina cómo se va a vivir, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, porque a final de cuentas me parece que nuestra carta natal es un mapa, por así decirlo, de algo que me comentabas también tú detrás de cámaras antes de que empezáramos a grabar, como un territorio, digamos que de alguna manera estamos navegando a lo largo de esta vida, que a final de cuentas no es estático tampoco, porque todo el tiempo está viendo otras influencias, incluso astrológicas, pero además de esas otras influencias astrológicas que están actuando todo el tiempo, está como esto, pues el contexto en el que uno nace, en el que uno vive, en el que uno crece y también, al menos desde que uno ya se vuelve adulto, las decisiones que uno va tomando, los aprendizajes que uno decide tomar o no tomar, las actitudes que uno toma ante lo que vive, que a final de cuentas van moldeando, me parece, con mucho más poder a veces que la indicación natal en sí misma, sin por eso decir que la indicación natal no es importante, claro. Claro, totalmente. Y eso es algo que a mí en lo personal es lo que me ha cautivado de la astrología, que yo la descubrí y la entendí más allá del horóscopo de la revista ya hace 10 años. Y que es justo para mí es un lenguaje que nos permite nombrar nuestras profundidades. Y aquello que puedes nombrar es algo que traes a la luz y a la conciencia. Y entonces si tú puedes nombrar algo es mucho más fácil hacerte cargo de él y reconocer la agencia que tienes sobre todo ello, ¿no? Y que creo que en el caso de estos 7 personajes que analizaste en esta serie, pues claramente sus contextos no les permitieron hacer consciente, pues desde un lugar sano, desde un lugar amoroso, las cualidades con las que venían al mundo, ¿no? O sus dolores o sus defectos. O sea, no hubo alguien en casa o en su entorno más próximo que les ayudara a encaminar todas estas pulsiones que todos y todas tenemos, ¿no? Entonces también creo que pues esa es una parte de la responsabilidad de quienes hablamos de astrología, de quienes son astrólogos, ¿no? De usar este conocimiento siempre de una manera responsable y para que en general pues las personas puedan hacerse cargo de sí mismas desde el amor. Totalmente, porque a final de cuentas creo que incluso en casos mucho menos extremos como es la vida de la mayoría de los seres humanos, afortunadamente, el que justamente uno tenga algún tipo de reto que está ya indicado en la carta natal, si un reto está indicado en la carta natal, ese reto existe. O sea, no hay manera de así echarle flores y decir, no, claro que no, ¿no? O sea, el reto está, pero la manera en la que uno asume ese reto es determinante en lo que va a terminar floreciendo. Y como dices, me parece que es bien importante que las personas que, ya sea que consumimos o que creamos o que compartimos o que enseñamos o que lo que sea, astrología, sí es bien importante como justo no tomarla como un motivo de, ay, pues así nací, así soy y tal, sino como para justamente
como dices, asumir eso que somos con conciencia y a final de cuentas, no es que, ¿cómo decirlo? No es que haya solo un camino correcto, pero sí es que el camino que vamos tomando, pues lo tenemos que asumir y nos tenemos que hacer responsables de ello, ¿no? A mí me parece súper interesante. Si no me equivoco, recuerdo Richard Ramírez decía algo así ya que estaba en la cárcel, ¿no? Algo así como de, ah, pues sí, o sea, esto es lo que yo quise hacer y pues está bien, ¿no? O sea, obviamente si lo vemos desde afuera es como, ¿cómo va a estar bien, güey? ¿Cómo va a estar bien? Pero a lo que voy, no es a que estuviera bien, solo que es justo, o sea, si ya vas a asumir tu destino y las consecuencias de lo que estás haciendo y tal, pues dale, ¿no? Insisto, a niveles como más normales de la gente, siento que es algo bien importante que tengamos, porque muchas veces, pues, no sé, consciente o inconscientemente, podemos escudarnos en nuestras circunstancias, en nuestras dificultades, o si sabemos astrología, pues en que si tengo el sol en no sé dónde o el ascendente en no sé cuál, y pues la verdad es que eso no es pretexto de, pues, de nada, ¿no? Sí, sí, como tengo el sol en Tauro, soy terca y soporta, pues no, más bien me Exacto, tengo que integrar esa cualidad taurina de mi sol, pues el lugar más luminoso que me pueda dar Tauro en esa posibilidad, ¿no? Y total. también creo que es importante rescatar que no importa la carta natal, aunque sí digamos que hay configuraciones más afortunadas que otras, definitivamente, pues al final todos y todas tenemos la oscuridad y la luz en nuestro camino y la posibilidad de encarnarlas, ¿no? Entonces también como que también quisiera evitar esta cosa dicotómica de que están las personas buenas y las malas y los que nacen con la suerte y los que no. O sea, no es así, es mucho más complejo. Y la astrología nos habla de eso con matices maravillosos desde muchísimas tradiciones y técnicas, ¿no? Algo que yo tengo muy claro después de ver esta serie es que una es la carta natal que está un poco en el mainstream, que podemos ver en aplicaciones como Chani, como CoStar, que está muy bien y que celebro que esté Existen. cada vez más en boca de todo el mundo esta herramienta, pero no es solo eso, un poco siento que la carta se tiene que meter en este microscopio con más pasos, pues para ver la dodecatemoria, para ver los términos, para ver los decanatos, para ver un montón de otras cosas que no son como del dominio público de todo el mundo, que está bien, porque no todo el mundo tiene que ser experto en astrología, pero que en general la gente que está viendo esto sepa que hay muchas, muchas maneras de abordar una carta natal y de preguntarle muchas cosas que nos van a dar matices que van mucho más allá de, ah, ascendente cáncer, lloras todo el tiempo. O sea, no es así. Claro, sí, eso es súper, súper importante porque me hiciste pensar ahora en esta serie de Dexter, que creo que he mencionado en un par de episodios, porque bueno, es como muy pertinente. Bueno, pues, quienes no la hayan visto, pues se las recomiendo, y quienes sí la vean, bueno, ya la hayan visto, perdón, sabrán de qué estoy hablando. Pero bueno, para quienes no la hayan visto, pues es una persona que se dedica a hacer lo mismo que los personajes de esta serie, pero él tiene un código que su papá adoptivo le enseña en donde solamente termina con la vida de otras personas que terminan con la vida de otras personas. Entonces, bueno, de eso va la serie, ¿no? Y parte del tema de la serie es que él, digamos que justamente le tocó como un contexto en el que nació que activó como esa pulsión en él. Y bueno, es contexto, ¿no? Pero ahora que recientemente salió como la última temporada, así como 1000 años después pues, de la serie original, me parece súper interesante porque cuando se terminó la primera vez, o sea, bueno, como, ajá, como la primera ronda de Dexter, algo que a mí me molestó mucho de la serie es que el man seguía como demasiado, o sea, el protagonista, demasiado atrapado en esta onda de soy un monstruo y es que nunca voy a poder así tener una vida bien porque soy un monstruo y tal. Y obviamente eso es una ficción, pero volviendo a estos personajes que, bueno, que sí hicieron las cosas que en Dexter es solamente ficción, creo que hay un algo de identificarnos de alguna forma, en este caso como un monstruo, que hace que nos acabemos convirtiendo en monstruos cuando tal vez no es que seamos un monstruo, a pesar de que podamos haber hecho acciones monstruosas. Y me parece muy interesante que ya hacia la última temporada de Dexter, como que ya Dexter también se reconcilia con quien él es y dice, pues es lo que hay, ¿no? Pero bueno, a lo que iba vinculándolo con esto que decías, es que incluso un personaje como Dexter, que sí se dedicaba a hacer las mismas cosas que estos personajes de la vida real, pues justo no lo hacía con cualquier persona, ¿no? No era así como iba pasando a alguien y tal. Y lo digo no para decirles, bueno, si van a matar gente, háganlo con gente que es mala, o sea, no estoy tratando de recomendar eso, solo estoy diciendo que, o sea, me parece un bonito ejemplo en la serie de que incluso algo tan siniestro y tan incontrolable
se podría canalizar hacia algo pues menos turbio o que a final de cuentas como el personaje es como no quiere decir que él no tuviera sentido moral o que no fuera ético en otras cosas o tal, ¿no? Que si estoy hablando de un personaje de ficción, pero creo que nos puede servir como referencia para las personas que quizá no estamos como con tendencias tan oscuras a tratar de encaminar eso que quizá no nos encante o no sepamos bien cómo manejar hacia algo que sea más constructivo. ¿Tiene sentido para ti? Sí, sí, totalmente, sí, estoy de acuerdo. Y Ángeles, como para entrar en materia en cuanto a las reflexiones y los aprendizajes y las preguntas, ¿por qué no?, que también deriven de esta serie que concluye con este episodio, te quiero preguntar algo que ya sé cuál es la respuesta y un poco ya lo dije, pero quiero escucharlo de ti, ¿no? Que es, entonces, ¿hay algo en común que tengan todos ellos? ¿Hay una posición, hay un patrón, hay algo específico que nos indique que una persona al ver su carta natal puede convertirse en este tipo de personaje? Con solamente ver la carta de alguien, creo que no sería posible decir, ah, sí, este nació para ser asesino serial. Definitivamente creo que no. Lo que sí es que podemos trazar ciertos patrones que si bien no necesariamente nos van a llevar a saltar a esa conclusión, sí nos pueden llevar a deducir que son personas con una de las cosas que decías hace un rato, ¿no? Como quizá con infancias atormentadas, como con temas ahí con la masculinidad o con lo femenino, o producto de un entorno social particular, caótico, intenso, qué sé yo, que eso sí lo podemos ver y lo podemos identificar claramente en estas cartas, pero no solamente en las cartas de estos personajes, hay muchos otros personajes de naturalezas muy diferentes como Gandhi o el Dalai Lama o qué sé yo, gente así, que también tiene unas indicaciones ahí como súper, pues que intensas, digamos, pero que a final de cuentas acaban derivando en algo bien diferente. Y eso me parece como muy interesante, tanto analizar esos patrones que sí podemos encontrar, pero al mismo tiempo mantener esta caución de que no porque yo tenga la luna en conjunción a no sé cuál o a Plutón en conjunción con no sé cuál, ya es de, ah, no, pues ya, así soy ¿cómo se dice? Una manzana podrida y ya nací para no lograr nada en la vida, no, no necesariamente. Ok, perfecto, sí. Y creo que eso también aplicaría para el otro espectro, ¿no? Tampoco a través de una carta natal podremos decir, uy, no, esta persona está destinada a lo mejor, siempre le va a ir bien, nunca va a tener ningún problema en la vida, o sea, no funciona así. Claro, es bastante más complejo y además algo que pienso es que sí llega a haber ciertas cartas, pero son casos como muy excepcionales, en donde quizá la balanza de la mezcla de factores, la balanza sí es más claramente afortunada o la balanza sí es más claramente retada, pero pienso que son casos, insisto, como excepcionales y que la mayoría de los mortales en realidad tenemos una combinación en donde tenemos áreas retadas, áreas no tan retadas. Y otra vez, no estoy diciendo que todos estemos en la misma, porque Ujú. es definitivo que hay distinciones, quiero decir, pero siento que va un poco más de pronto mezclado, ¿no? Por ejemplo, quizá determinada persona va a tener más retada el área del romance u otra persona quizá va a tener más retada el área del dinero. Y otra vez eso no quiere decir que la que tiene retada el área del romance está condenada a vivir Claro, infeliz o sola, o que la que tiene retada el dinero está condenada a ser pobre y no sé, no tener nada. No necesariamente, ¿no? Pero sí quiere decir que les va a costar un poquito más de trabajo encontrar el amor, no sé, qué sé yo, no una relación estable o una estabilidad material o tal. Eso sí puede existir, pero no justo así de, no, pues tú naciste para matar gente, tú naciste para, no sé, ¿no? O sea, como que tan así, me parece que sí, es bastante más complejo en general. claro. Sí, te pregunto esto porque digo, tú y yo estamos inmersas en la astrología, pero hay personas que todavía me preguntan como, ¿qué ves aquí, no? ¿Debería de ser novia de esta persona? Es como, no, o sea, más bien un astrólogo también No es así. necesita escuchar la historia de vida del consultante para entonces también matizarlo con la carta natal, ¿no? O sea, no es una adivinación como de, ah, esta es la carta natal del presidente, o sea, no funciona así. Mm. Pero sí hay cuestiones que tienen en común estos personajes, o sea, no son fórmulas de nuevo, pero sí son como tendencias o como patrones, y uno de los que quiero abordar es, por ejemplo, en cuanto a las posiciones de los planetas transpersonales, ¿no? Por ahí en los episodios escuché mucho sobre Plutón y sobre aspectos que Plutón hacía a lo mejor con el regente de la carta natal o a lo mejor con las luminarias o con, no sé, con los nodos. Entonces, hablemos un poco de los transpersonales en ese sentido.
Sí, eso me parece súper interesante porque en general he visto que en cartas de personas célebres de cualquier naturaleza, o sea, no solo como estos personajes, Ujú. sino gente que es célebre o famosa, digamos, por cualquier tipo de razón, generalmente tienen una presencia de transpersonales poderosa y este tipo de personajes no es la excepción. Y lo que yo pienso ahí es que hay gente que de alguna manera está más conectada, por así decirlo, como con las problemáticas de una época o las situaciones de una época, o como ciertas dinámicas que son más propias de lo social y no exclusivamente de lo individual, pero que hay personas que sí lo personalizan, por decirlo de alguna manera. Y si bien esto otra vez no quiere decir que todas las personas que tengan presencia poderosa de transpersonales van a ser famosos para bien o para mal, sí quiere decir que hay una conexión más cercana con cosas que están pasando en lo colectivo, a diferencia de, obviamente todos estamos relacionados con lo colectivo, pero hay personas que su vida está más entrelazada con esas dinámicas sociales o históricas de determinado momento. Y me parece que definitivamente con estos personajes está súper marcado y que en el caso de Plutón, por ejemplo, pues me parece muy evidente como este tema de poder, ¿no? En el sentido de que una constante en este tipo de personajes es el placer que a ellos les otorga sentirse en control de una situación, sentir que tienen el poder sobre otra persona, ya sea sobre su cuerpo o sobre la vida de una persona, que es algo muy plutoniano, ¿no? Y que a final de cuentas está hablando de cómo, o sea, otra vez, no por justificar a estos personajes, pero de cómo en cierto tiempo histórico se está dando la relación con el poder, cómo, qué se entiende por poder y tal. También como el tema de la muerte, ¿no? Por ejemplo, que Plutón también está muy asociado con eso. También me parece bien interesante cómo las distintas culturas se relacionan pues, con la muerte, con todos estos temas tabú y tal, que me parece como pues, súper plutoniano a final de cuentas. Pero también me llama la atención que, por ejemplo, Urano también tiene un rol, quizá no tan fuerte como Plutón, pero sí tiene un rol también como bien importante y que creo que tiene mucho que ver con me parece que Urano es de estos planetas, bueno, los transpersonales en general, pero Urano de los tres creo que es el que más se tiende a romantizar, ¿no? Así como si Urano fuera así, de acá, no sé, ¿no? Como la Revolución Francesa y la Mm. libertad y no sé cuál. Y es como, sí, pero, o sea, pero no necesariamente, ¿no? No estoy diciendo que Urano no tenga como una cara muy linda, porque definitivamente la tiene, pero también Urano puede hablarnos de gente tirana, o de gente que dice, este es mi camino, esto es lo que voy a hacer, y al que no le guste, pues con permiso, y hay veces que eso está bueno, ¿no? Porque hay gente que así ha, qué sé yo, logrado cosas impresionantes, ha encontrado la cura de una enfermedad o qué sé yo, ¿no? Como por salirse de lo que otras personas piensan o tal, pero pues hay personas como estas que dicen, ah, pues yo lo que quiero es hacerle daño a otros y pues ahí les va, ¿no? Y pues sigue siendo Urano como esa fuerza, así como rayo, digamos, que no se detiene ante nada. Y también Neptuno me parece que ha tenido un rol sumamente importante que creo que tiene muchos niveles muy a lo neptuniano, tanto en términos de las fantasías que de alguna manera envuelven a estas personas y cómo las fantasías acaban cobrando el protagonismo en la vida de estas personas. También de pronto, en algunos casos, al menos no en todos, pero en algunos casos el abuso de sustancias, como este deseo de escapar de la realidad, ¿no? Y como más que, a final de cuentas, yo lo que creo es que todos los transpersonales sí tienen este potencial a partir del cual se les romantiza, pero creo que para conectar con ese potencial hacen falta causas y condiciones que si no están, acaban teniendo una expresión muy torcida, ¿no? En el caso de Neptuno, sí creo que o sea, si uno se encamina, digamos, a desarrollar su conciencia, a conectar con lo trascendente y tal, pues sí creo que Neptuno es una fuerza como muy de sabiduría, digamos, ¿no? Como de conexión con la compasión, con la unidad, con qué sé yo, pero cuando no, pues Neptuno es así como no hay límites y no sé, ¿no? Como que puede ser una gran nube de confusión y que, insisto, hay una dimensión como muy personal que conectaba a estos personajes con este tipo de energías que señalan los transpersonales, pero también creo que son producto, ahora sí producto, pero que están muy influenciados por una época particular, por una cultura particular, por una sociedad particular, que recuerdo mucho en el episodio de Ted Bundy que decía Mark que él que tenía el agua en los setentas en Estados Unidos, que de pronto había como epidemia de este tipo de personajes. Y no sé si sea cierto, pero hace poco escuchaba un episodio de Leyendas Legendarias y decían
no recuerdo bien, pero como que se había encontrado que sí había plomo, una cosa así en el agua en los setentas y tal, y que de pronto ya estaba ahí como esa teoría de que no que haya sido la razón, pero sí una variable que influyó en que muchas personas, o algunas personas al menos, como que se les botara la canica, lo cual me parece súper interesante porque nuevamente no es quitarle la responsabilidad a estas personas por lo que hicieron, pero sí es entender que no nada más es alguien que se despertó y dijo, ay, quiero ser un monstruo, vayamos a destruir gente. O sea, no, había otras variables también ahí alrededor, que me parece súper interesante que los transpersonales nos están ahí recordando, ¿no? Que a final de cuentas no somos como mónadas o cosas ahí aisladas, sino que estamos en conexión, a final de cuentas, con todo lo demás, de para bien o para mal, ¿no? Sí, totalmente. Y yo justo me preguntaba después de escuchar cada episodio como qué hubiera sido diferente en la historia de estos personajes si su contexto les hubiera permitido canalizar como toda esa gasolina y esa fuerza que representan cada transpersonal a su manera de otra forma, ¿no? Mm. Y creo que seguramente si en otro momento analizáramos las cartas de personas que son célebres por cosas muy buenas que hayan hecho en la humanidad, también nos encontraremos con una influencia de transpersonales cuyas energías fueron canalizadas de otra manera, ¿no? Y para mí siempre es bien importante volver y volver y volver a recordar que, o sea, pues los planetas nos hablan mm, como de posibilidades o de potenciales o de energías o de herramientas, pero ya la manera en la que se usan o en lo que devienen, pues tiene que ver con el contexto y la voluntad, pues de la persona de la que se está hablando, ¿no? Pero sí, definitivamente los transpersonales, y no sé por qué, como que yo siempre traigo mucho Plutón, o como que me quedé con una sensación muy plutoniana de estos personajes, pero bueno, también uraniana y también neptuniana, pero Plutón como que me cimbró mucho y en ese sentido, quien nos esté escuchando cuando vayan a ver su carta natal y vean dónde está Plutón, pues véanlo con estas reservas, ¿no? Uno, de entender que la carta de nuevo se analiza como un todo, no es por partecitas nada más, y dos, que estamos hablando de personas de contextos muy específicos, ¿no? Más bien aquí creo que lo interesante y lo poderoso sería preguntarnos a uno mismo, o al menos yo así lo hice con mi carta, es qué me dice mi Plutón de mí y cómo he estado gestionando Mm. yo la propia energía plutoniana en mi experiencia, ¿no? Creo que por ahí es donde yo encuentro el mayor potencial sanador y luminoso del lenguaje de la astrología. Totalmente. Y también es súper interesante porque, digo, sí, entiendo lo que comentas, porque si bien creo que los tres transpersonales tienen un peso importante en estos personajes, definitivamente Plutón, bueno, tiene como su rol muy particular, ¿no? Por el tipo de actividades en las que incurrían, no solamente el hecho de quitarle la vida a alguien más, que ya es también plutoniano, pero bueno, como las otras cosas que disfrutaban, ¿no? Como todo lo que iba ahí relacionado, sí es muy plutoniano en sí mismo, pero a final de cuentas, no sé, pienso que, como dices, pasa con todos los planetas, pero en particular con Plutón. Plutón puede ser, me gusta mucho este ejemplo que ya no recuerdo en dónde lo escuché por primera vez, pero bueno, que es como común en general, como en estos enfoques de la astrología moderna, que probablemente lo habré escuchado de Stephen Forrest, pero bueno, no estoy segura. Pero bueno, el punto es que equipara a Plutón con la energía nuclear, partiendo del momento en el que se descubre Plutón y tal, pero me gusta mucho como en esta equiparación hacia la energía nuclear, de cómo la energía nuclear puede darle energía a una ciudad entera o puede destruir una ciudad entera, ¿no? Y sigue siendo la misma energía plutoniana y es lo mismo, ¿no? O sea, estos personajes son energía plutoniana bomba atómica, pero nosotros podemos ser energía plutoniana bomba atómica si es lo que decidimos, pero también podemos ser energía plutoniana que suministre de poder a una ciudad, bueno, metafóricamente hablando, y me parece que eso es bien importante a tener en cuenta. Exacto. Y para efectos de esta serie y por el tema que estamos tratando, en este caso, pues sí, Plutón viene a matizar estas cartas natales de una manera muy poco afortunada, sin que de nuevo, y voy a ser súper reiterativa con esto, sin que eso signifique que es una fórmula o es una regla y que entonces quien tenga por ahí una influencia plutoniana muy fuerte, entonces también ya está destinado a lo peor, para nada. Pero sí, fue muy interesante para mí esta parte de Plutón. Y también otra cosa que creo que también es importante, no solo con estos personajes, sino en general en las cartas de todos, y que nos remite a la infancia, y que de nuevo, una de las cosas que tienen en común contextualmente, a lo mejor no astrológicamente, pero, o sea, biográficamente, pues son sus infancias súper difíciles, ¿no? O sea, estamos hablando de hombres que tuvieron problemas con sus padres, que sufrieron abandono, que no tuvieron infancias a lo mejor como con estabilidad, ¿no? Que cambiaban mucho de casas,
sus padres los violentaban, que sus hermanos tenían muchos problemas de salud, o sea, una serie de cosas en cuanto a el hogar, en cuanto a temas de casa 4 por ejemplo, pues muy, muy desafortunadas y que como ya dije, pues, o sea, se sabe que la infancia, incluso te se ha dicho, ¿no? Infancia es destino, que no sé si me encanta, pero pues la infancia sí te marca, definitivamente te marca. Y en ese sentido también quería abordar la parte de las luminarias y los aspectos o los lugares en donde se encuentran las luminarias en general, o si tienes como ejemplos frescos en este momento de estos personajes, ¿no? Porque las luminarias, recordemos que pues también nos hablan pues un poco de la relación con la madre en la parte de la luna, Saturno y el Sol también pueden estar hablando del padre y cómo estas son figuras que al final pues son muy importantes para todas las personas porque digamos padre y madre o las personas que se encargan de nuestra crianza pues son la puerta y la introducción al mundo y un poco como empezamos a leer las cosas en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué hay con las luminarias en estos personajes hablando como pues de su infancia y de su contexto familiar, Ángeles? Ahí eso es un tema súper interesante y me hace pensar en algo, hay algo que, bueno, yo sé que tú lo sabes, pero para quienes nos están escuchando que no lo sepan, hay una cosa o una premisa, digamos, en la astrología que tiene, bueno, que se llama técnicamente la acumulación de testimonio, que tiene que ver con que para que tú puedas emitir un juicio sobre algo, o sea, sobre una carta, no basta con que, por ejemplo, la luna esté maltratada, eso ya es igual a infancia terrible, ¿no? Sino que generalmente tiene que haber varias variables, valga la redundancia, que estén repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo varias veces, porque si ya hay muchas variables apuntando a lo mismo, ahí sí ya puedes saltar a la conclusión y decir, no, pues esta persona tuvo una infancia bien complicada. Eso es algo que me parece que muchas veces se Ujú, desdibuja, en especial en estos tiempos, ¿no? Que la mayoría de la gente consume astrología en redes sociales y tal, y es como la clásica de que alguien está generando contenido y habla de, qué sé yo, que si la luna en Capricornio, qué sé yo, y nunca falta el de que no, pero que yo tengo la luna en Capricornio y mi mamá fue la más amorosa. Y es como, sí, o sea, o sea, este es un post así como genérico de redes sociales y no es como ya lo has dicho tú antes, ¿no? No es porque tengas una sola de estas configuraciones ya es igual a X cosa. Pero bueno, estoy sacando esto a colación porque un tema reiterativo con las cartas de estas personas son lunas afligidas, ujú, soles afligidos, casas 4 que representan a la familia, a la crianza y tal, también o muy afligidas o muy activas o muy movidas de alguna manera, lo cual nos está dando como esa apilación de testimonio. Pero a final de cuentas, sí me parece bien importante que aún haciendo como estas como cauciones de las que les hablaba hace un momentito, definitivamente sí me parece bien interesante cómo la relación con el padre y con la madre, a final de cuentas, nos marca a un nivel muy profundo, que concuerdo con lo que dices en cuanto a que no es que necesariamente tenga que ser destino, porque sí hay cosas que uno puede hacer, en especial cuando uno es adulto, pero algo que a mí me parece bien, híjole, no sé cómo decirlo, como triste de estas historias, más como, bueno, todo es muy triste, ¿no? Por lo que hicieron, pero a lo que voy es a que la mayoría de estos personajes comenzaron a cometer sus locuras cuando eran demasiado jóvenes, ujú. cuando, no sé, pienso en Kemper, ¿no? Que a los 15 años ya había matado a sus abuelos, es como, bueno, o sea, es que a esa edad no tiene uno como todavía desarrollado la habilidad de regularse o lo que fuere, pero lo que quiero decir es que sí hay una dimensión muy marcada en donde queda muy claro que estas personas no tuvieron una relación ideal, para ahorita no entrar en tanto detalle, con respecto a esa figura de crianza que técnicamente tendría que ser la que te haga sentir seguro, que te haga sentir amado, que te haga sentir protegido, que te haga sentir que todo está bien, que te ayude a adaptarte al mundo, que te ayude a reconocer tus emociones, a reconocerte y aceptarte. Definitivamente no lo tuvieron la mayoría de estos personajes y tampoco tuvieron, pensando que todos estos eran hombres, Ujú. digo, para todos es importante la relación con el padre, pero creo que para los hombres es doblemente importante, por decirlo de alguna manera, porque a final de cuentas el padre es quien moldea como esa construcción de masculinidad que, bueno, que, insisto, que está activo más allá del género, pero que cuando estamos hablando de hombres y más de hombres que vivieron en su mayoría en pues el siglo pasado o así, pues de alguna manera se vuelve súper importante el tampoco tener, por razones varias, esta figura cuyo rol simbólico
es el de darte un orden y el decirte cómo te tienes que comportar y por cuál es lo correcto en la vida y que te dé como la claridad con respecto a lo que hay que hacer, no solo como hombre, sino como ser humano. Y pues bueno, aquí en estos personajes tenían todo esto como, o sea, ambas variables como no muy afortunadas, por decirlo de alguna manera, pero volviendo a lo que te decía de la acumulación del testimonio, también todos ellos tenían como no solo estas luminarias, sino también esta casa 4 particularmente afligida, lo cual de alguna manera sí inclina la balanza de la interpretación hacia infancias complicadas que definitivamente iban a implicar mucho trabajo interno de conciencia para poder revertir esas fallas o esas faltas y poderse convertir en adultos, ya no digamos funcionales, porque había ejemplos de estos personajes que hicieran adultos funcionales, sino buenos seres humanos, quiero decir, ¿no? Y pues sí, les falló ahí el destino, no sé cómo llamarlo, pero sí creo que había ahí un tema bastante duro. Sí, sí, totalmente. Y también recordar que pues hay muchas personas que, o sea, en este momento existen o existieron, de las cuales no sabemos porque no fueron figuras célebres, pero que también han tenido como estos retos en cuanto a su historia familiar, ¿no? Y estoy segura que tú y yo podemos pensar en muchas personas que conocemos que han tenido como retos en cuanto a su crianza o en cuanto a la falta de un padre, una madre o lo que fuere. Y que de nuevo, eso no quiere decir que pues van a devenir en este tipo de personajes, pero a lo que voy es que, o sea, que existan estos retos, no quiere decir que son cosas que nos definen como individuos. O sea, claro que son cosas que pesan, pero una infancia difícil no necesariamente es algo que define a la persona. Y de nuevo, sí, tenemos la fortuna de crecer en un contexto en el que podemos, pues, echar mano de herramientas como la astrología que nos permitan hacer esto consciente, pues la historia puede cambiar. Claramente en este caso, pues no, ¿no? Pero yo sí me sigo preguntando, no sé, o sea, ¿qué hubiera pasado si a lo mejor a Manson alguien, un astrólogo, se hubiera sentado con él y hubiera explicado cuáles son las implicaciones de esa luna acuariana, ¿no? Que, por ejemplo, en mi familia hay dos personas muy cercanas que tienen la luna en acuario, que una luna en acuario puede ser maravillosa, no digo que no, pero también puedo ver los retos que puede representar una luna acuariana, ¿no? Creo que está en una posición que no es tan cómoda para la luna. ¿Qué hubiera pasado, no? Si alguien le hubiera tendido la mano y le hubiera explicado desde ese lenguaje o cualquier otro las implicaciones de lo que es sentir como que no perteneces, ¿no? Y no es nada más una luna en Acuario, ¿no? Aquí estoy viendo mis apuntes y, por ejemplo, luna en Acuario en cuadratura a Urano en Aries, ¿no? Que nos hablaba también de los cambios radicales que él vivió en su infancia y que para alguien que está pues, formándose en la vida y como ser humano no es lo ideal tener cambios radicales y de contexto en cada momento, ¿no? O sea, eso aplica para cualquier persona. Y eso es algo que quiero reiterar, como que no nos quedemos solo con las posiciones en cuanto a la luna en Acuario, y ya, ¿no? Sí, porque el análisis que hiciste, y que le invito a las personas que estén viendo este episodio, que regresen a cada uno de los episodios a ver esos análisis, de manera extensa, pues es con términos y es con decanatos, y ahí para mí es como de nuevo esta lente en la que le ponemos más zoom y entendemos más esas posiciones hablando de la luna, no solo en el sentido pues del signo en el que habita, sino todos estos otros matices. Si está en Marte, es mucho más, es muy diferente a que esté en Venus, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Y yo, por ejemplo, soy una persona que tengo casi todas las cosas en Mercurio, o sea, en términos de Mercurio. Y bueno, eso se siente como una bendición a veces, ¿no? Porque pues yo tengo la habilidad pues de comunicar lo que siento, por ejemplo, con una luna en Géminis además, de manera muy sencilla. Y a veces eso me acerca a la gente porque lo que a alguien le costaba poner en palabras, yo lo puedo decir. Pero por otro lado, una parte no luminosa de ser muy mercurial o de que el regente de mi carta, que es la luna, esté en la casa 12 además y en Géminis, es que yo he tenido que aprender a sentir mis emociones, ¿no? Entonces ahí sí es como una cosa que digo, "Uy", o sea, quisiera llorar esta tristeza que traigo, pero me cuesta muchísimo ponerme en contacto con la dimensión del agua, de las emociones. Lo que sí puedo hacer ahorita es escribirte un diario de cómo me siento y hacerte un Excel y hacerte una presentación. Pero claro, en la vida hay que pues, sentir las cosas para digerirlas, ¿no? Para pasar a otros niveles. Entonces digo, pongo este ejemplo porque además la carta que mejor conozco yo es la propia. Y como una sola cosa, una sola posición, bien analizada, nos puede dar posibilidades muy luminosas y nos puede dar posibilidades muy retadoras, ¿no? Claro, y además es súper interesante porque pienso que incluso en estos personajes se pueden ver esos claroscuros, porque evidentemente cuando alguien hace este tipo de acciones, pues ya, pues eso ya, ¿no? Como que ocupa todo el espacio.
o pareciera ocupar todo el espacio. Pero pensando en el ejemplo que dices de Charles Manson, mmm, está, porque pensaba que, bueno, tenía la luna en Acuario, conjunción en Nodo Norte, en la dodecatemoria de Piscis, y me llama mucho la atención, bueno, la casa 10 y me llama mucho la atención que a final de cuentas algo que él tenía era que sí era una persona como muy visionaria, digamos, ¿no? Y como también muy rebelde, como de, no, no me voy a dejar y voy a encontrar mi manera de abrirme paso en la vida, y también como con una sensibilidad profunda, como una intuición también como muy poderosa que sí tenía, ¿no? Porque si no hubiera tenido, no hubiera tenido a 40 personas ahí haciendo todo lo que él quería y tal, pero a final de cuentas, pues bueno, como que otra vez entre las condiciones, las decisiones, las circunstancias, las actitudes y todo, pues acabaron yendo como hacia un lugar bastante oscuro, pero incluso estos personajes tenían o sea, esas expresiones lindas también de esas posiciones, solo que bueno, ya como que quedaron aplastadas o opacadas, digamos, como por el peso de las acciones tan terribles que llegaron a cometer. Sí, porque una luna acuariana en una casa 10, o sea, sin saber si era la carta de él o sin saber su vida, pues también me puede hablar de una posibilidad de un gran líder, ¿no? De alguien que nació para ser conocido, por a lo mejor tener un poder de convocatoria, que a lo mejor esa convocatoria pues también podría ser para cosas muy buenas, ¿no? Y al final pues Mm, también fue líder de culto, o sea, sí está mm, expresada como esa posibilidad luminosa de ser un líder, que en la vida pues se necesitan cabezas y líderes para ciertas cosas. Pero bueno, pues ahí ya se tergiversan mucho las cosas, además de que hay unas como, em, tú lo comentabas en el episodio, como unas, que decían que a lo mejor él era una herramienta del gobierno para también hacer menos a los movimientos de izquierda y a los hippies y tal, ¿no? Como que está mm, eso por ahí, que está muy interesante también, digo, esto es otra beta. Pero pues una luna en Acuario en casa 10 también creo que podríamos ponernos a fantasear sobre muchas posibilidades muy bonitas, ¿no? total. A mí me gusta una luna en casa 10, pero no sé. Sí, no, Eh, sí es bonita, pero sí, otra bonita vez, ¿no? visión. Depende de contextos y tal. Sí, totalmente, sí. Y también hablabas en esta serie de los nodos, ¿no? Si nos Ujú. puedes recordar un poco para que quien nos escuche, no sabemos qué nivel de dominio de la astrología tenga, pero ¿qué son los nodos en una carta y por qué vienen a colación como parte como de los aprendizajes de las lecturas de estos 7 personajes? Sí, claro, está súper interesante ese punto. De hecho, es como mi nueva, bueno, nueva desde hace meses, pero obsesión. Porque bueno, primero respondiendo a la pregunta para que estemos todos partiendo de lo mismo. Los nodos son puntos que señalan la interconexión de la órbita de la Luna con la eclíptica, que es el paso aparente del Sol alrededor de la Tierra. Y en ese sentido están señalando los puntos o puntos en donde se intersectan el camino tanto de la Tierra como de la Luna como el Sol, y eso es bien importante desde la perspectiva de la astrología, porque la Luna y el Sol, que son los planetas involucrados en calcular dónde se ubican los nodos lunares, son, si bien las concebimos como planetas en la astrología, también tienen una jerarquía distinta, ¿no? Porque son luminarias, o sea, sí son planetas, pero también son luminarias porque tienen otro nivel de peso en la influencia que tienen en el día a día en la Tierra, bueno, sobre la Tierra, y representan, desde la perspectiva tradicional, el sol, nuestro espíritu, como la dimensión inmaterial de la experiencia que nos habita o que existe a través de esta materia, de este cuerpo, y la luna representa tanto este cuerpo material, en general, la materialidad de la pues, que es lo que conforma este plano de realidad en el que vivimos, y todo lo que se relaciona con ello, dígase las emociones, dígase la familia, dígase la dimensión social que tenemos como los seres humanos, como mamíferos en principio y, bueno, como humanos en segunda. Y justamente como está hablando de la intersección de estas dos dimensiones que son tan cruciales en la vida de los seres, los nodos lunares están hablando de cómo se terminan manifestando temas inmateriales en esta materialidad. Y ya a partir de ahí, o sea, esto que acabo de decir es como que todos los sistemas astrológicos estarían de acuerdo en lo que acabo de decir, pero ya a partir de ahí existen un montón de escuelas de pensamiento, de maneras de interpretar a los nodos y tal, dependiendo el estilo astrológico que cada quien practique. Y bueno, yo en lo personal suscribo o conecto más con la aproximación del Yotish, que es la astrología de la India, hacia los nodos lunares. En principio, digo, es como muy de pronto subjetivo lo que voy a decir,
pero yo tengo planetas tanto en conjunción al nodo norte como en conjunción al nodo sur y además en cuadratura a los nodos lunares. Y bueno, para no hacer el cuento tan largo, siento que tengo cierta cercanía con el entendimiento de cómo se expresan los nodos lunares porque lo vivo, quiero decir, no es como parte de mi historia de vida y tal. Y de todas las aproximaciones que he escuchado, la que más me parece que es la más completa o la que tiene como más sentido es la del Yotish, insisto, es subjetivo, pero bueno, es desde ahí desde donde voy a hablar. Y si bien voy a sobresimplificar un poquito para no hacerlo esto tan largo, la idea es que el nodo norte tendría que ver como con una búsqueda, por así decirlo, de como de materializar cosas, pero está hablando de una sed que de alguna manera tenemos cuando llegamos a esta vida, algo que queremos mucho y que Ujú, además queremos concretar, que queremos darle una forma concreta. Y el no sur tiene que ver con algo que nos conecta más con lo inmaterial, que probablemente tiene más que ver con si adoptamos la creencia en vidas previas, que yo sí creo en vidas previas, pues de alguna manera con quizá una energía con la que estuvimos muy familiarizados en una vida previa, o qué sé yo, y que además de la familiaridad, de alguna manera es una energía que nos está jalando hacia conectar más con lo que es trascendente, con lo que es inmaterial, con lo que está más allá de lo que podemos ver y tocar. Y ambas son energías muy extremas. Entonces, como son muy extremas, de alguna manera fácilmente se pueden ir chueco o pueden acabar causando conflicto, porque todo lo que es muy extremo, al menos desde la perspectiva de la astrología en general, tiende a pues, ser problemático, digamos, ¿no? Porque como dice el dicho, como, ya se me olvidó cómo dice el dicho, pero algo así de que cuando es demasiado, aunque sea algo bueno, acaba siendo algo malo. Hay un dicho que dice, que expresa eso, pero ya se me olvidó, pero bueno, la idea es esa. Con los nodos pasa lo mismo. Entonces, parte de la idea es que cuando, ¿cómo decirlo? Como que sí necesitamos esa pasión que señala el nodo norte, pero si no nos cuidamos se puede convertir en obsesión y en ese sentido la obsesión pues acaba llevándonos a lugares que no son los más deseables. Y en el caso del nodo sur, sí nos puede llevar a conectar con una realidad mayor o trascendente, pero si nos excedemos, nos puede llevar a la evasión, a la alienación, a la desconexión con lo que está sucediendo en este plano, que pues, también se puede volver muy problemático. Y bueno, esos son los nodos. Y algo que, bueno, como que en general, pero que aplica mucho a estos personajes, es que cuando tenemos planetas en conexión a los nodos, ya sea en conjunción alguno de los dos o en cuadratura a cualquiera de los dos, ahí otra vez hay distintos enfoques, pero al menos desde el enfoque tradicional, lo relevante es conjunción a cualquiera de los dos, que va a ser oposición al otro, ujú. o cuadratura como que los sextiles, los trígonos y estas cosas, al menos desde la perspectiva tradicional, es como de, ah, sí, lo que sea, ¿no? O sea, eso no es tan importante por motivos que ahorita no voy a elaborar, pues si a alguien le interesa, puede mandarme un mensaje y con mucho gusto yo les elaboro esto más, ¿no? Pero bueno, el punto es que todos estos personajes tenían en general planetas en conexión con los nodos lunares, señalando que de alguna forma la indicación que ese planeta está señalando va a tender a expresarse en extremos, va a tender a irse al extremo, ya sea de la obsesión o al extremo de la despersonalización y el todo es relativo y nada existe y qué sé yo. Y eso es muy problemático cuando no existe una forma de aterrizarlo, de dirigirlo, de canalizarlo constructivamente, que como bien decías hace un rato, pues estos personajes definitivamente no tuvieron, y en ese sentido tenían la mayoría planetas ¿cómo decirlo?, como asusados por los nodos a comportarse de formas muy extremas. Y algo que sucede es que, por ejemplo, muchas veces los nodos, y esto es en general, no solamente cuando tenemos planetas en conjunción a los nodos, sino los nodos en general, tienden a, como por así decirnos, como aventarnos a un extremo de las cosas. Pero cuando ya nos fuimos a un extremo de las cosas, después nos avientan como al otro extremo de las cosas. Y lo ideal, me parece, es que justo una vez que fuimos a un extremo y después fuimos al otro extremo, podamos comprender que ninguno de los dos extremos es el ideal y tratar de tener una perspectiva como más equilibrada ante lo que sea. Pero cuando uno ya se fue a un extremo y el extremo fue ya maté 50 personas, pues híjole, o sea, como que de pronto ya irse pues el otro extremo, pues es bueno, sí, ya vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel, ¿no? O sea, como que ya no hay mucha margen, quiero decir, pero me parece bien interesante porque nuevamente siento que estos son ejemplos, ¿cómo decirlo?, como exacerbados, que afortunadamente, insisto, la mayoría de nosotros no vamos a vivir situaciones tan así, pero a final de cuentas sí vamos a vivir esos jaloneos de los nodos
y me parece bien importante tratar de aprender de ellos y justamente no clavarnos nada más como con un extremo de cualquiera de los dos, porque aunque no lleguemos a esos niveles, sí podemos acabar complicándonos la vida bastante más de lo que es necesario si no tratamos de equilibrar un poquito esa tendencia al exceso o al extremismo de los nodos. ¿Tiene sentido para ti? Sí, totalmente. Y algunos apuntes que tengo aquí sobre los nodos. Cuando un planeta está en cuadratura a los nodos, son planetas muy cargados de destino, pero las cuadraturas bloquean. Entonces, hasta que no se desarrollen bien esos planetas, va a ser difícil usar esos talentos dados, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una falta de conciencia que al final pues puede perjudicar mucho al consultante o a la persona de la que hablemos. Otro apunte sobre los nodos es que los planetas personales que están en conjunción a los nodos también pueden hablar de alguien que tiene una misión colectiva, no necesariamente de ser famosos, pero su presencia definitivamente no pasa desapercibida. Y, por ejemplo, en el caso de Manson, tengo aquí anotado que tiene el nodo sur en Leo, con Sol en Escorpio, en cuadratura a Saturno en Acuario. A ver, espera. Signos Sí. fijo rígido. Ajá, regentes tradicionales de los nodos en cuadratura. O sea, creo que hay una parte ahí nodal muy importante digo, en todos, pues, pero ahorita el ejemplo que estoy viendo es el de Manson, ¿no? En cuanto a lo que los nodos representan para él. Ujú. Sí, tenía como un peso muy grande porque, o sea, en principio tenía la luna en conjunción al nodo norte, que ¿O no? ya está cañón, pero por Sí. otro lado, efectivamente, el nodo sur, o sea, que el nodo norte lo tenía en Acuario ahí junto con la Ah, luna, el nodo luego sur sobre pues está Leo. en el signo opuesto, exactamente que como dices es Leo, y el planeta que rige al nodo norte, que es Saturno, y el Ah, planeta que rige al nodo sur, que es el Sol, estaban ajá. en cuadratura en su carta, o en Escorpio Mm. y en Acuario, señalando que si ya de por sí tener la luna en conjunción al nodo norte ya está señalando como cierta inercia, digamos, como con la que llegamos en esta vida, en este caso como con un hambre de algo, Ah, el que los regentes estén en cuadratura hace bastante más complicada la situación, que otra vez no por justificar lo que las personas hacen o dejan de hacer, pero me parece súper interesante cómo algo que él dice en algunas de sus entrevistas ya en la cárcel, como esta onda de, pues, o sea, yo he pasado toda mi vida en la cárcel, ¿no? O sea, como que todo el tiempo ha sido como esta experiencia de no poder hacer como lo que quiero hacer y más allá de lo que hizo específicamente por el motivo por el que ya quedó para siempre en la cárcel y tal. O sea, él desde antes había estado en la cárcel o en reformatorios cuando era más joven o en estas como casas de acogida que él percibía como cárceles también y tal. Pero, insisto, si pensamos en su vida antes de lo que lo hizo famoso y tal, sí me parece que hay ese peso de, bueno, alguien no elige, bueno, hay sistemas metafísicos que piensan que sí, pero digamos ahorita, así como que en términos generales, uno no es, o sea, el bebé Manson, quizás su alma sí, pero el bebé Manson no escogió nacer en una familia disfuncional, no eligió que su mamá lo dejara porque se fue quién sabe dónde. Y son cosas que a final de cuentas te van marcando como muy intensamente. Y creo firmemente que al menos cuando uno es niño y uno es adolescente, ujú. pues sí estás completamente a merced de esos impulsos, digamos, de lo que te toca vivir. Ya lo que hagas después, pues obviamente sí ya es más a título personal, digamos, ¿no? Pero Claro. creo que al menos cuando uno es niño o adolescente, pues, pues no tiene las herramientas, no tiene ni siquiera el mecanismo cerebral todavía desarrollado para regularse, ¿no? Entonces, me parece muy fuerte, porque, insisto, no es como con la intención de justificar a estas personas y decir, ah, bueno, sí, hicieron lo que hicieron porque, pues, nada, es lo que, pues, no sé, ¿no? Como lo único que podían haber hecho, pero de Ujú. alguna manera sí siento que esta combinación de esas fuerzas de sus cartas aterrizadas en los contextos que les tocó vivir, o sea, sí creo que estaba difícil, quiero decir. Sí, y para ilustrar un poco este punto de los nodos, nada más quiero como mencionar algunos ejemplos como para ilustrarlos más. Por ejemplo, Ted Bundy tenía Marte en conjunción al nodo sur, ¿no? Y además, pues siendo Marte el que es astrológicamente con esas cualidades marciales. Y por ejemplo, creo que era Richard Ramírez, aquí estoy navegando en mis apuntes, que él tenía conjunción de la Luna y de Mercurio al nodo sur, que siento que también, pues siendo Mercurio la mente, ¿no? Como esta imposibilidad de verse como lo que era o de reconocerse
pues como lo que era, ¿no? Y también esas son Ujú. como cosas que me llamaron mucho la atención en cuanto a estos personajes, de que algunos tenían esta negación de por vida, algunos poco antes de saber que les esperaba pues el fin de su vida ya soltaban la sopa, algunos estuvieron acompañados de personajes periodistas con los que sí se abrieron, y algunos no, algunos llegaban y desde el día uno decían, sí, yo soy culpable y yo hice esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces también es como muy interesante, como a nivel psicológico, entender estos perfiles desde sus cartas natales en cuanto a los matices de cómo, pues, un asesino u otro podría o no decir con desfachatez, yo hice esto, y otros lo negaban y lo negaban y lo negaban, ¿no? Claro, y es que sí, me parece súper interesante porque pensando en esto que dices de los nodos, también, por ejemplo, Wayne Gacy tenía el nodo norte en conjunción al medio cielo, o Ed Gein tenía el nodo norte en conjunción a Mercurio, que era además el regente de su ascendente. Mm, Kemper tenía la luna en cuadratura a los nodos lunares. Mm, este otro de acá, que es Dahmer, tenía, no lo tenía en conjunción, pero tenía a Plutón y a Fortuna en el mismo signo que el nodo norte, y aunque no tan cercanamente, de signos completos, tanto el Sol como Mercurio en cuadratura también a los nodos lunares. Entonces sí hay ahí como una, ay, y me olvidé decir, ajá, que Ted Bundy, además de lo que comentaste, también tenía a Urano relativamente cerca al nodo norte, también. Entonces, como que todos, ¿no? Tenían ahí una activación nodal muy importante que creo que tiene que ver con que hay una parte de lo que les tocó vivir, en especial de niños y tal, que les tocaba, como que no había mucho Margen. espacio, digamos, ahí como para la oportunidad. Pero sobre lo otro que comenta, sobre cómo algunos sí hasta se ya estaban bien orgullosos contando lo que hicieron, otros quizá no tan orgullosos, pero sí abiertamente contando, otros haciéndose güeyes hasta el último momento, no sé, ¿no? Como que toda esa diferencia la veo como ya muy marcada con respecto a sus ascendentes, el regente de su ascendente, que sí les da como una personalidad como muy distinta, ¿no? Como unos mucho más juiciosa, otros mucho más ambigua, otros más desfachatada, más narcisista, qué sé yo, que me parece súper interesante porque, ajá, porque a final de cuentas nos habla de que a pesar de que hayan hecho cosas muy similares que los distinguen de la mayoría de los seres humanos que no vamos a hacer algo así afortunadamente en esta vida, aún así eran personas como muy diferentes y eso me parece también súper, súper interesante. Sí, por ejemplo, sus modus operandi pues eran distintos y los perfiles de las personas pues que desvivían también eran distintos. Digo, creo que Richard Ramírez, ese sí decía quien sea, no indiscriminadamente, pero por ejemplo, ¿cómo se Buen llamaba? sagitariano. El payaso asesino, pues Ah, no, ¿no? Wayne Que digo, Gacy, no lo hacía a través de su personaje de payaso, lo sabemos. O por ejemplo, Ted Bundy, creo que era el que era con puras mujeres, universitarias, además. su ¿Sí? mayoría sí. Sí, Y sí, y que además además hasta recuerdo se mucho de este parecían a su exnovio. desencanto que tuvo con su pareja, ¿no? Que además era una persona que aspiraba a formar parte de cierta élite de la sociedad. Y entonces tiene este desencanto en el que lo deja esta figura que para él es como su llave de acceso a esta clase y a esta élite. Y pues digo, a ver, si alguien tiene una pareja y estaba proyectando en esta pareja sus deseos de ascender socialmente y pertenecer a cierta clase social y después esta pareja te deja, creo que todos como humanos sentiríamos frustración, sentiríamos que pues se nos fue como nuestro boleto para llegar a donde queríamos aspiracionalmente, ¿no? Pero bueno, en este caso esta persona lo llevó a entonces fijar un perfil desde una misoginia clara, ¿no? En cuanto a quiénes iban a ser sus víctimas. Y algo que también me parece increíble, muy, muy interesante, que creo que también hubiera podido tener un potencial luminoso en otros contextos, es que muchos de ellos eran muy, muy inteligentes, algunos de ellos tenían incluso dos carreras, y además tenían una labia y eran encantadores, ¿no? O sea, creo que también, yo como que uno de los que más me marcó y que ahora me doy cuenta porque lo estoy mencionando mucho es Richard Ramírez, creo que él tenía incluso fans, ¿no? Que le mandaban a la cárcel mujeres que le mandaban, o sea, como cartas como si fueran Fotos. sus fans. Y eso Mm. también me parece impresionante, ¿no? Como cuáles son las cosas que estos personajes triggerean en los demás, como en la sociedad, que no necesariamente siempre los repudian, ¿no? Sino que antes de saber o ya sabiendo qué han hecho, son como merecedores de admiración, y que pues también esto nos está reflejando pues que esas cualidades pues no, obscuras no son nada más de estos personajes, ¿no? De nuevo, o sea, todos y todas las personas
tenemos estas áreas luminosas y áreas de oscuridad en nosotros. Y otra cosa que también quería mencionar es este dicho que dice que para criar a un niño se necesita una tribu, se necesita como un pueblo entero, ¿no? Y creo que también a nivel más colectivo, la existencia de estos personajes, esto es una opinión muy personal, también nos viene a reflejar o a ser un indicador de lo que estamos co-creando colectivamente, ¿no? Como corresponsables de que existan estos personajes, porque a ver, hay un sistema en el que vivimos como humanos, ¿no? Que se puede ver pues como desde muchas esferas, ¿no? La política, o sea, de muchas maneras. Pero al final pues todos somos co-creadores de un sistema que tiene muchísimas fallas y que a muchas personas pues las trata mal, las violenta y no les da las cosas mínimas para vivir, ¿no? O sea, mientras estamos hablando se están pues librando guerras atroces, ¿no? En el mundo. Entonces, un poco también, digo, sin quitarle la responsabilidad de sus actos a cada una de estas personas, ¿no? Que, o sea, están muy mal, creo que también son como resultados de que nos hemos hecho mensos, ¿no? De que decidimos como no ver todas esas cosas de las que somos copartícipes y cómo de alguna manera sí celebramos este tipo de atrocidades cuando son en nombre del nacionalismo o en nombre de ciertas cosas que creemos muy nobles, ¿no? Porque imagínate, si no hay un sistema que sea injusto y si las personas en general tuviéramos lo mínimo, una vivienda, un trabajo, no sé, acceso a la salud mental, etcétera, pues a lo mejor no sería tan fácil que proliferaran estos personajes que hacen el mal, ¿no? Y ahorita estamos hablando de 7 que han sido muy célebres y de los que se han hecho series en Netflix y que han inspirado películas y tal, pero ¿cuántos otros no célebres habrán ahora mismo en el mundo de los que no sepamos, ¿no? O sea, creo que también es importante tomar conciencia de que al final, pues, los contextos que nutren estos personajes, a los que estamos analizando a través de sus cartas, pues son contextos y sistemas co-creados y que son, digamos, responsabilidad colectiva. Sí, totalmente, porque siento que dicen, no por justificarles, pero algo que me parece interesante de la muestra, que entiendo que no es representativa, porque son 7 de universo, incluso de los que sí sabemos que existen, usted es mucho mayor, pero bueno, tomando esta muestra que es la que estuvimos ahí como revisando, me parece muy interesante que hay personajes como, por ejemplo, justo como Richard Ramírez, que de alguna manera, no sé cómo decirlo, como insisto, no por validar ni lo que hizo ni la manera en la que se escudaba, pero Ajá, creo que sí hay un algo de verdad en ciertas cosas que decía, por ejemplo, cuando decía que, pues así como que, ay, que la sociedad es bien hipócrita, ¿no? Porque como que se horrorizan de la muerte y no sé qué, pero justo, ¿no? Como que a la gente que va a hacer esto en la guerra y tal, así se lo celebran igual. Digo, yo entiendo que hay una diferencia, o sea, también sí, 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 o sea, sí. sí la entiendo, pero más allá de que efectivamente entiendo que existe una diferencia de alguien que va a pelear por su país o por una causa noble o mayor, al menos desde su manera de entender la realidad, es cierto que hay gente que no lo hace por eso, ¿no? Como el mismo primo de Richard, que fue el que como que le enseñó ahí lo que había hecho en Vietnam y tal. Pues ese man no lo hizo por amor a Estados Unidos, por Ujú. patriotismo. O sea, ese güey pues encontró una vía para ir a sacar su sadismo y que le dieran medallas a cambio, pero pues justo pues desde los ojos de Richie pues era como, pues, o sea, que este güey es igual que yo y a él le daban medallas y tal, y Ajá. en cambio a mí me están metiendo a la cárcel, es fuerte, ¿no? Y en cambio en otros casos como muy diferentes, por ejemplo pienso en Wayne Gacy, que era una persona exitosa, digamos, ¿no? Como de negocios, como que tenía su familia, qué sé yo, de alguna manera siento que a él lo que le pegaba era como esta otra hipocresía de que al menos en esos tiempos era como sí, pero no puedes ser homosexual y tienes que tener tu familia y tus hijos y no sé, ¿no? Como que el sexo es del diablo, ¿no? Nada más vas a hacer eso para, no sé, ¿no? Para reproducirte o qué sé yo. O sea, como esta moralidad que de alguna manera cuando alguien quiere pertenecer a ese grupo selecto de personas que sí son alguien en la vida, siente que se tiene que someter a principios que quizá no lo definen. Y que otra vez con esto no estoy queriendo decir que la solución es, bueno, ve y ten sexo con jovencitos y luego deshazte de ellos. O sea, obviamente que no, pero a final de cuentas me parece que sí, estos casos de alguna manera terminan explotando y mostrando cosas que están podridas ahí, porque técnicamente pues no tiene, o en el caso de Dahmer igual, ¿no? Que El estaba de como Dahmer, justo te iba a traumadísimo. decir. Sí. O sea, es Sí, el de Dahmer como, estaba muy consciente, por ejemplo, de la injusticia sistémica que le tocó vivir en ese momento en Estados Unidos, ¿no? En los 70s y tal.
pues de que había muchísimo racismo y la homosexualidad era un tema, o sea, súper censurado y el tema de las minorías raciales, y él era un hombre blanco. Y digo, era un hombre blanco que además pues era gay y no podía pues también salir del closet tan fácilmente, ¿no? Entonces había también hay una suerte como de autodesprecio que es nutrido por el momento histórico y el contexto que le tocó, pero además él se sabe porque yo creo que todos ellos de alguna manera son muy inteligentes, él se sabe privilegiado en ese sistema y entonces por eso tardan tanto también en dar con que él era el responsable de tantos asesinatos de hombres, homosexuales, que son partes de minorías raciales, ¿no? Y que creo que en otro momento a lo mejor no hubiera tenido la oportunidad de desvivir a tanta gente, pero pues en ese momento la policía era como, ay, pues otro hombre negro homosexual, apareció sin vida. Ay, pues ya ves, es que son ellos que con el VIH y entre ellos que son unos depravados, o sea, de nuevo el contexto es bien, bien importante. Y también Sí, creo que hay totalmente. muchas cuestiones legales ahí como entre estados, que algunos de ellos también aprovecharon como para salirse de un estado a otro y en lo que los estados se ponían de acuerdo en cuanto a qué procedía y tal. O sea, realmente le daban la vuelta a estos sistemas que sabían que eran injustos y que tenían ahí muchas cosas pues por resolverse. Totalmente, y que a final de cuentas creo que, digo, tratando de ver como algo bueno que haya salido de estas cosas, es que pues la policía aprendió, ¿no? La policía fue aprendiendo que ya no podía tener ciertas actitudes o que tenían que modernizar ciertos sistemas de comunicación entre las jurisdicciones, o no sé, también escuchaba hoy en un podcast que justo, porque eso no lo sabía, o sea, apenas lo descubrí hoy, que a partir de las conversaciones que tuvo Ted Bundy con uno de estos agentes del FBI que estuvieron entrevistándolos, que Ted Bundy les ayudó a atrapar, si no me equivoco, a Ridgway, que era el asesino del Río Verde, bueno, una cosa así, pero en inglés, porque justo como que aplicó como la Aníbal Lecter, digamos, como de el asesino consultor, y que justo él les dijo algo así como, bueno, le contaron cómo estaba haciendo el modus operandi de este otro asesino, y entonces como que lo pensó y así le dijo, ah, pues hágale así, y así, y así, porque seguro va a ser así, y así, y así, y fue así que lo atraparon, que, insisto, no estoy con eso diciendo que ya necesariamente se redimieron, pero No, a final no. de cuentas es, ¿cómo decirlo? Como algo bueno que sale de toda la podredumbre alrededor. Que tiene que ver con algo muy plutoniano, a final de cuentas, ¿no? Que a veces hace falta cierta podredumbre para poder hacer visible algo que de otra forma se está pudriendo, pero desde lo invisible, y como se está pudriendo desde lo invisible, pues a quién le importa, ¿no? Y es hasta que ya se hace visible que es como, ay, no, aquí hay que hacer cambios, ¿no? Justo iba a mencionar eso de plutoniano, o sea, como al final es Ted Bundy, ¿no? De quien Mm, hablamos. sí, Ya son tantos personajes. Justo Ted Bundy, que pudo no haberlo hecho, pero decidió con su voluntad hacerlo. De nuevo, no quiero decir que ya por eso es una blanca paloma, pero es algo luminoso dentro de todo este caos. Decidió compartir un poco de, digamos, pues su conocimiento y su maestría en estas artes terribles. Y eso les permitió a los policías y a los investigadores también entonces como que desarrollar una beta nueva en cuanto a cómo catalogas los perfiles de personas con la posibilidad de convertirse pues en gente que desvive a otras personas, ¿no? Y creo que eso es pues muy rescatable, o sea, ojalá no hubiera pasado todo esto, claro. pero hubo hay una transferencia de poder a través del conocimiento y eso cuando yo lo vi también, que creo que esto lo vi en Netflix, pues me pareció increíble, ¿no? Como, o sea, una persona puede hacer tanto mal y al mismo tiempo puede estar dispuesto a compartir el conocimiento, a transferir el poder a las autoridades y hacer de alguna manera pues un bien. Y pues son como estas contradicciones y estos claroscuros que viven incluso en los personajes en los que creemos que a lo mejor no hay ni un ápice de luminosidad, ¿no? Y de nuevo, no es para decir, ay, muchas gracias, qué bueno que existes, o sea, para nada, pero sí creo que es importante pues como tener esta lupa eh, para ver estos matices, pues, y para entender cómo de una situación tan terrible pueden salir otras que no lo sean, ¿no? Y de nuevo, por eso creo que la astrología es maravillosa, porque nos permite tener matices, pues también en ese sentido, o sea, muy, muy, muy específicos y darnos cuenta que no hay esta dicotomía de los buenos y los malos al 100%, o sea, en todos hay luz, en todos hay sombra. Y estoy segura que también si los analizáramos de otras maneras, pues nos encontraríamos posiciones astrológicas que por sí mismas podrían decir, ah, mira, le gustaba el arte, ¿no? Era creativo, por ejemplo, el que era este payaso, este Ajá, asesino. Gacy, ajá. Ajá, yo un poco como la creación de sus dos payasos, que además él era Géminis, creo.
Mm. Eh, Bueno, tenía el Solo regente del ascendente en Géminis. tenía el regente del ascendente Géminis, algo muy geminiano, ¿no? Como de estos alter egos desde una parte creativa. Digo que, pues, o sea, no será la gran cosa, pero lo veo pues como algo luminoso, ¿no? Un potencial creativo Claro, luminoso, aunque al final pues es un personaje deleznable, ¿no? O sea, esto sí no, claro, no sin duda. claro, pero a final de cuentas sí creo que, ¿cómo decirlo? Como que en todos los seres humanos, como dices, aunque en mayor o menor medida, coexisten como distintas fuerzas, ¿no? Y me parece muy bonito lo que comentaba justo Mel en el episodio de John Wayne Gacy, que él decía en algún, no sé si entrevista o tal, que él, o sea, como que cuando iba a hacer como estos shows con los niños de payaso, pues justo como que de ahí no iba a sacar víctimas, digamos, ¿no? Como que más bien iba como en buena onda, ¿no? Como, pues vamos a hacer reír a los niños, o vamos a hacerles pasar un buen momento que quizá yo en mi infancia no tuve. Y Ujú, está muy loco porque, como bien dices, eso no anula o no elimina o no equilibra como todo lo terrible que hizo, pero sí me parece bien interesante el que podamos aprender a reconciliarnos con la ambigüedad, en el ujú. sentido de que puede existir una parte que sea buena, por ponerlo en una palabra, incluso en alguien así, insisto, no para justificarlo, sino porque cuando eso lo trasladamos a nosotros mismos o a otras personas en nuestro contexto, que estamos a años luz de estos personajes, afortunadamente, de alguna manera podemos también reconciliar eso, ¿no? Porque siento que algo que nos hace mucho daño a muchas personas a nivel psicológico es como justo no querer aceptar esas partes oscuras o como medio feas o como que nos avergüenzan y tal, porque justo sentimos que no pueden coexistir con esa otra idea que tenemos de cosas que también podemos tener luminosas o lo que fuere. Y creo que eso es terrible psicológicamente, ¿no? Que insisto, afortunadamente no quiere decir que nos vamos a deschavetar y vamos a ir a matar gente, pero pues sí podemos complicar nuestra vida mucho más o vivirla de una forma mucho más miserable por no entender que hay multitudes en nuestro interior, quiero decir. Sí, totalmente. Ángeles, hasta aquí como que los puntos que hemos destacado a forma de reflexión o de aprendizaje son los transpersonales en estas 7 cartas natales, las luminarias que estaban bastante afligidas, los nodos que comprometían bastante pues a la carta en general. em, Digo, aquí tengo anotado términos de canatos o de catemoria, que creo que también ese ya es como otro nivel, hablar, pero no sé si hay algo más que tú quieras rescatar en cuanto a reflexiones generales de patrones que hayas detectado en estos individuos, algo que quieras rescatar, sobre todo, pues, en aras de compartir el saber astrológico, ¿no? Claro. Pues creo que hay puntos que es bien importante observar en cualquier carta y que en las cartas de estos personajes pues estaban como particularmente complicados o retados. Por ejemplo, pienso en Fortuna, que es un punto que tiene mucho que ver con, bueno, depende cómo lo angulemos, pero digamos con el destino, como con ciertas cosas que nos toca vivir en esta vida, que todos tenemos a Fortuna en algún lugar de nuestra carta y no tiene que ser algo fatalista, pero en el caso de estos personajes todos tenían una fortuna, ya sea con Plutón o con Saturno o con una cosa así, ¿no? Y que otra vez, no quiere decir que si alguien tiene fortuna con Plutón o con Saturno ya es la encarnación del mal, pero sí generalmente, y si alguien que te esté escuchando tiene una posición así, no me dejara mentir, sí está señalando que no que todos los días de tu vida, pero sí que en distintos momentos de tu vida y en particular probablemente desde que eras pequeño, en especial si esta fortuna está por ahí en una casa angular o lo que fuere, pues toca vivir situaciones como muy duras, ¿no? Como muy plutonianas, como muy saturninas, como muy tal, y que si bien nuevamente ya lo que cada uno de nosotros va sacando de esas situaciones puede ser muy diferente, me parece muy loco como si hay esta reiteración, digamos, como de si había cierta no quiero decir mancha, porque suena muy así como que moraliza, pero como cierta oscuridad, digamos, que de alguna manera cae sobre la vida de esta persona, que pienso que es algo de lo que, ¿cómo decirlo? Como de lo que uno viene a aprender en esta vida, pero las maneras de aprender y tal, pues no sé, no sé, son muy diversas y muy misteriosas, pero bueno, creo que Fortuna tiene un rol crucial. Pienso también en Quirón en términos más contemporáneos, generalmente también tiene ahí un rol importante, ya sea porque está en la casa 4, porque está en conjunción a algún planeta por ahí o en conexión a muchos planetas. Pienso también en, por ejemplo, como cuando vemos la carta de la dodecatemoria y cómo cruza con la carta natal, generalmente este tipo de personajes, y no solamente este tipo de personajes, sino personas que nacen como con
como con ciertas predisposiciones hacia algo muy poderosas, generalmente cruzan la carta de su decatemoria, o sea, como si viéramos una sinastría, por así decirlo, entre la carta Ujú. natal y la carta de la decatemoria. Generalmente hay muchos cruces entre la carta natal y la carta de la decatemoria, que otra vez no necesariamente está diciendo igual a persona que hace estas cosas, pero sí está diciendo persona que ya llega a esta vida como con una inercia muy fuerte hacia algo y que ahí algo que me parece súper importante o la razón principal por la que comparto esto es porque si alguien, bueno, ya sea que tenga alguna de estas cosas prominentes en su carta o incluso si no, creo que algo bien importante con la astrología, o al menos algo que a mí me gusta recordarme que tiene que ver con mis propias creencias religiosas y tal, es que a final de cuentas lo que vivimos en el presente tiene mucho que ver con lo que cultivamos en el pasado, dígase esta vida o en otras vidas y lo que vamos a vivir en el futuro tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en el presente. Entonces, si yo ya en este presente tengo ciertas predisposiciones que no me encantan, por la razón que sea, pues puedo hacer algo, que eso obviamente no me va a tomar un día o dos de ya me fui a un retiro de fin de semana y ya se me quitó. O sea, obvio que no. Nada se quita en un fin de semana, bueno, casi nada, y mucho menos algo que ya está como tan marcado, digamos, como en nuestro ímpetu, en nuestra inercia, pero Ujú. sí se puede cambiar y la forma de cambiarlo pues es cultivando otra cosa, ¿no? Y si pensando en estos personajes, uno ya trae como cierta, bueno, que ahí también es diverso, porque siento que hay algunos de esos personajes que sí tenían como ya mucho una inclinación, digamos, hacia la agresión. Y Ujú. otros que quizá no necesariamente era hacia la agresión, como que más bien era hacia otras cosas, pero pues esa otra cosa lo acababa llevando indirectamente hacia la agresión. Pero bueno, sea lo que sea, si yo tengo esa inclinación, en principio la puedo aprovechar de una forma más constructiva, como también creo que lo mencioné en el episodio de Richard Ramírez, que uno de los detectives pues, que lo detuvo o que estaba ahí como a cargo del caso, él comenta que cuando él era chavito, pues también era así medio loco, ¿no? Y que alguna vez un policía lo llevó o así a la casa de sus papás y que le dijo a su papá, o sea, este niño, o sea, de verdad, métalo al ejército o haga algo, o si no va a acabar recogiéndolo en una cárcel o muerto o tal. Y sus papás efectivamente lo mandaron al ejército y ya él decidió como convertirse en policía cuando regresó y tal, porque a final de cuentas tenía como esta pues como marcialidad, diríamos, en la astrología, pero que acabó tanto por su contexto como por su decisión, encaminándolo hacia otra cosa, ¿no? Entonces, lo que estoy queriendo decir es como, si ya tenemos ciertas predisposiciones, podemos tratar de encaminarlas hacia algo que sea constructivo, o si de plano no nos gusta, así que no quiero esto, pues entonces tenemos que cultivar una cosa diferente. Pero definitivamente estos personajes es como que nacieron con ciertas predisposiciones y por circunstancia, por contexto y por decisión, acabaron dándole recio a fortalecer todavía más esas predisposiciones y pues acabaron logrando excelencia en la perturbación y en la maldad, digamos, porque siguieron cultivando eso que ya de alguna manera traían, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Los lotes, la decatemoria, y bueno, son solamente algunas técnicas y aproximaciones astrológicas que se abordaron en los diferentes episodios que les animo a ver. Si alguien que esté escuchando le Sí. interesa más el caso de uno u otro, para eso es esta serie. Ahí están con detalle, con lujo de detalle, todos esos episodios maravillosos. Y en este punto de este episodio de cierre, a mí me gustaría pasar a una parte de otra cosmovisión. Que yo no manejo, la verdad, en esa sí serás tú la que nos cuente más, pero tú me hablabas de mencionar un poco los nahuales de estos 7 personajes. Cuéntanos qué es eso de los nahuales, de qué tradición viene y cuáles son como las reflexiones o los hallazgos que has tenido de estos personajes a través de esta cosmovisión. Es súper interesante. Digo, yo en principio tampoco soy experta, soy así, soy entusiasta, digamos, y lo comparto Mm. desde el entusiasmo, pero bueno, con mucho gusto les cuento. En principio, esto tiene que ver con ciertos calendarios que vienen de la tradición mesoamericana, maya y tal, o como en general todas las culturas como originarias, digamos, de esta parte del mundo de donde somos Brenda y yo, y bueno, probablemente muchos de los que nos escuchan, pero tal vez no todos. Pero bueno, de esta parte, ¿no? Digamos como México, Centroamérica, ajá, México y Centroamérica primariamente. Y
es bien interesante porque si bien hay distintos calendarios y hay como ciertas divergencias incluso dentro de estas culturas, o sea, incluso por ejemplo, la maya, que es la que yo más tiendo a utilizar, hay distintos calendarios dentro de la misma cultura maya y tal. A final de cuentas, la lógica es la misma, en el sentido de que son como 13 veintenas, digamos, en donde, o sea, es como un calendario, pero diferente, ¿no? Como en vez de que sean de 30 días, son de 20, y entonces como que en vez de que las semanas sean de 7 acaban quedando de 13, por decirlo de alguna manera, o sea, simplemente es un calendario diferente, pero es un calendario que generalmente se utilizaba o se sigue utilizando todavía como en algunos pueblos, pues bueno, así como indígenas de México y Centroamérica, en donde tiene una función muy ritual, digamos, ¿no? Y en ese sentido tiene como distintos usos, tanto que tienen que ver, por ejemplo, con la agricultura o tal, pero en lo que concierne específicamente a la relación bueno, que yo hice bueno, que yo la hice, pero que me puse a estudiarla con respecto a estos personajes, es que cuando uno nace, de alguna manera, dependiendo el día en el que uno nació, uno va a tener una combinación que tiene que ver con cómo se engranan estos sistemas, que les digo, son 13 números que corresponden como a los días que van formando como cada uno de las trecenas, y 20 nahuales, que son como distintos arquetipos, digamos, que nos van a estar hablando como de un tipo de energía, de un tipo de cualidades y tal, que como les comento, se pueden utilizar para otros fines rituales o tal, o sea, como con otros fines, pero la idea es que cuando uno nace en determinado día, uno tiene como la energía de ese nahual, que es algo que desde la astrología podemos entender fácilmente, ¿no? Porque es como una traspolación, aunque no sea exactamente lo mismo. Y me parece súper interesante porque justo una de las premisas de esta visión, como más de la náhuatl o no sé cómo la queramos llamar, mesoamericana, maya, tal, de alguna manera es que, o sea, ¿cómo decirlo? Como que mucho de lo que en nuestros tiempos consideraríamos enfermedades mentales, Ujú, para este tipo de visión muchas veces más bien se trata de dones espirituales o dones psíquicos que no encontraron una canalización. Y parte de las razones por las que al menos algunos de estos grupos como que le ponen cierta atención, como al día en el que alguien nace, el nahual que le toca y tal, es porque está hablando como de cierta semilla, por así decirlo, con la que cada uno de nosotros nace. Pero justamente estaba ahí como, o está todavía como muy clara esta noción de que no porque naciste con tal o cual, si ya vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a hacer aquello, sino es como este universo de potenciales que si se cultivan, que si se dirigen, que si se ordenan, que si se van como hacia la virtud y hacia lo que es bueno, por decirlo de alguna manera, tienen potenciales maravillosos todos, pero si se van del lado del vicio, de la oscuridad, de la ignorancia, de tal, pues todos también tienen potenciales bien horribles. Y me ujú. parece súper interesante porque, digo, esto es lo que yo sé, ¿no? Posiblemente haya mucho más de lo que en principio yo no sé, pero también estoy segura que debe haber habido mucho más de lo que no sabemos debido a la destrucción cultural que existió en este lado del mundo. Pero bueno, lo que estoy queriendo decir es que le estoy diciendo así la punta del iceberg, en parte porque soy ignorante del tema, pero en otra parte porque es un tema que no acaba como de, no sé, como que quedaron restos, ya no sé lo que estoy diciendo, restos, bueno, restos y rastros de lo Ujú. que alguna vez fue o de cómo se practicó en otros tiempos. Pero bueno, basándome en lo que yo sé, me parece súper interesante porque a pesar de que es algo bastante más sencillo que una carta natal, porque justo como hemos platicado antes, una carta natal tiene en principio mínimo 7 planetas o 9 o 10 o no sé, o asteroides o dodecatemorias y tal, y ahí te puedes aventar, no sé, ¿no? O sea, como que un montón de información. Acá es un número, un nahual y that's it. Y me parece que es bonito, en principio porque es sencillo y justamente no tienes que estar estudiando astrología 5 años para poder hacer un análisis como tal, pero por otro lado porque me parece muy lindo cómo justamente se enfoca mucho hacia cuál es el potencial o cuál es el poder que tiene este nahual y cuál es la sombra, cuál es como la oscuridad, la dificultad que puede llegar a tener. Me parece súper interesante porque siento que la mayoría de estos personajes, pues por motivos evidentes, acabaron expresando la sombra, la oscuridad de sus nahuales, pero a pesar de que se fueron
del lado de la oscuridad, también expresaban algunos más que otros, pero todos acababan expresando como estos rasgos de luz de lo que correspondía a ese poder, por así decirlo, que les correspondía. Y me parece muy interesante porque, nuevamente, no para justificar a estos personajes o decir, ay, pobrecito, pudo haber sido el gran chamán, pero, aunque sí pudo haber sido el gran chamán, pero bueno, lo que quiero decir es que ese no es el punto, sino que nuevamente la idea, digo, además de la curiosidad de ver qué podemos así como que derivar de estos personajes, me parece que es algo bien interesante a revisar con nosotros mismos, como justamente, tanto si ya saben astrología, pueden ir a ver a su Nahual en internet y encontrar ahí una descripción gratuita al respecto que quizá no es así como la más abarcante del universo, pero que sí les puede dar un panorama como de ciertas cualidades que quizá pueden desarrollar o cualidades que quizá es mejor como aprender a regular si es que no lo han hecho, a lo mejor ya lo hicieron, porque no sé, igual no sé si quieras hablar al respecto, pero de tu experiencia cuando leíste sobre tu Nahual, pero hay cosas, por ejemplo, yo cuando vi o entré en contacto con el mío por primera vez, hay varias cosas que justamente, o sea, como pensando en la sombra, digamos, de mi Nahual, que yo sí podía identificar como de, ah, sí, o sea, sí fui, digamos, ¿no? O sea, como decía, hacía, o sea, sí era de esa forma antes, ahora ya aprendí a no hacer así, o hacía estas cosas, pero ya aprendí a no hacerlas, lo cual es bonito porque para mí fue como de, ah, bueno, sí, bueno, eso pensando como en la sombra, digamos, pero pensando en los potenciales lindos, de alguna manera también fue como, bueno, ok, siento que este potencial sí lo he ido como expresando, desarrollando, pero también como esta conexión con este potencial como que sí me resuena que lo tengo, pero no siento haberlo desarrollado todavía y pues puede ser inspirador por ahí como para tratar de desarrollar esos dones o esas habilidades. Pero no sé, ¿tú tienes algún comentario al respecto de esto? Sí, pues a mí me dio curiosidad cuando me comentaste Como buena sobre geminiana. cuáles y yo fui a buscar el mío. Y digo, yo lo saqué en una página que se llama mayatecum.com. Así, esa es la Yo buena. soy un 9 Noj, que no sé bien qué significa eso, pero en alguna ceremonia espiritual me habían dicho que mi nahual era un pájaro carpintero número 9. Mm, Y bueno, ahí hay una descripción que te trae, ¿no? Lo que significa y la polaridad y el elemento y muchas cosas, y viene como las características positivas y negativas, y yo lo leía y yo sentía que esta descripción estaba muy, muy, muy cargada de temas mercuriales, que eso es algo que también se puede ver en mi carta natal 100% y que persona que la lee o lo que sea, hablando de mi carta natal, sí me dicen como aquí hay un tema como pues con las palabras y con escribir y con el hablar y con Mercurio, ¿no? Y con la mente y con comunicar y comunicar y comunicar, lo cual pues, o sea, me hace mucho sentido porque pues yo que soy la persona que encarna la experiencia de esa carta natal, me encuentro como pez en el agua en temas de comunicación y en la parte de la descripción de este Nahual en donde describía como los retos, también pude ver cosas que también podía como o sea, como traducir desde este tipo de astrología occidental que nosotras manejamos, ¿no? O sea, por ejemplo, esta cosa de saber cuándo dar información y cuándo no, cuándo callar, ¿no? Luego yo pensaba como, hay esta oposición entre Júpiter y mi luna, ¿no? Luego como que son cosas que sigo yo aprendiendo. Y digo, me quedé con mucha curiosidad de saber más, la verdad es que seguir. no, de seguir aprendiendo, pero también recuerdo que alguna vez ya hace tiempo, también como que medio me metí ahí en astrología védica y había una cosa que se llamaba Rohini Moon, que la Mm, verdad no te sé explicar bien, o sea, cómo llegué ahí, pero el punto es que yo soy en astrología védica una luna Rohini. Y cuando empezaba a un leer lo que eso nakshatra. significaba, me hacía muchísimo, muchísimo sentido con las cosas o los aprendizajes o las descripciones a las cuales yo ya había llegado a través de este otro lenguaje, ¿no? Y a mí lo que me gusta, pues, de poder aprender diferentes lenguajes de las estrellas, desde diferentes tradiciones, desde diferentes culturas, y lo que además me asombra es que, por lo menos en mi experiencia personal, llego a las mismas cosas, ¿no? Y que no son cosas genéricas que le podrías decir a alguien como de, ah, te cuesta trabajo ser disciplinado, o sea, pues a todos a lo mejor en algo nos cuesta trabajo ser disciplinados, no sé, por decirte algo, o sea, como que sí son cosas muy específicas y a mí solo me reafirma y me confirma pues que estos lenguajes son ancestrales y han sobrevivido al paso del tiempo en nuestra sociedad por algo, ¿no? Yo creo que una de las cosas más sagradas del lenguaje es justamente que si tú puedes nombrar algo, le pones luz a eso. Lo que no puedes nombrar está todavía en la oscuridad. Entonces, poner algo en términos mercuriales, en términos, en ese sentido
en palabras, pues es ponerle luz y es poder tomarlo, es poder tener agencia en ello. Lo que no sabes nombrar, o lo que no sabes que existe, a lo mejor hasta te puede provocar miedo o la misma ignorancia te puede llevar pues a no manejar las cosas de la mejor manera, ¿no? Y pues no sé, por eso yo creo que todos estos lenguajes son sagrados y por eso son herramientas, digo, sobre todo esta astrología occidental que también tiene todas sus tradiciones, ya sabes que si Mm, tradicional, helénica, transpersonal, no sé qué, mm, pero, o sea, es una herramienta que yo he hecho muy mía y que creo que se quedó conmigo desde el momento en que entendí la complejidad, porque ha sido una herramienta que me ha ayudado en mi crecimiento personal, de la cual he mm. podido echar mano, pues para hacerme cargo de mí, ¿no? Desde el amor. Y que también he aprendido, y creo que esto es algo que les quiero compartir a quienes nos escuchen, al menos yo, que tiendo a la ansiedad, y que luego cuando tengo miedo quiero controlar las cosas antes de que sucedan, ¿no? Creo que es algo muy humano. También he aprendido a preguntarme, ¿hoy es un buen momento para preguntarle a la astrología sobre esta situación? ¿O estoy preguntando desde mi necesidad de control y desde mi ansiedad? ¿O estoy preguntando realmente con la trampa de que dependiendo de lo que vea de la configuración del día de hoy astrológica, tomo una decisión cuando en realidad yo tengo que tomar esa decisión por cuenta propia, ¿no? Entonces, pero esas mismas reflexiones las he, pues esa misma conciencia desde dónde estoy preguntando, desde qué estado emocional, desde qué nivel de conciencia, eso mismo me lo ha dado la astrología, pues porque también le he entrado a la astrología o al tarot, que también es mi gran amigo, pues desde lugares de mucha ansiedad, ¿no? Entonces siento que también uno se tiene que hacer responsable en cuanto desde dónde estoy preguntando, ¿no? ¿Realmente quiero saber esto? Eh, no sé, al final también la información es poder y hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Ya me fui por las ramas. O sea, el punto es que para mí todos estos lenguajes son sagrados, son maravillosos y son una herramienta muy estimulante, muy divertida, y son una gran excusa pues para conocer a gente como tú, ¿no? Que nos interesa pues las profundidades de la existencia, ¿no? Nos interesa echarle luz a las cosas que están en lo más profundo. Ay, sí, qué bonito. Definitivamente, también digo, es una nota al pie, pero a mí también me da muchísimo gusto como poder conectar en gran medida gracias a la astrología con otras personas también como tú, con las que podemos hablar de cosas así que quizá otras personas puedan decir que, o por qué se clavan tanto en tal textura o lo que fuere, pero que a quienes nos gusta esa pues sí, como esa exploración y como tratar de darle profundidad a las cosas y tratar de entender y mirar desde distintas luces, también para mí es un gran regalo y estoy muy contenta. Y muchísimas gracias, Brian. No, gracias a ti, Ángeles, de verdad que quienes nos están escuchando, no los quiero dejar de invitar otra vez a escuchar la serie. Es maravillosa, no tiene desperdicio. Además, tienes invitadas e invitados también maravillosos, que esto también lo rescato mucho, que sea como una excusa para, pues, para hacer un espacio entre astrólogos, ¿no? Y astrólogas, y siempre es muy nutritivo conocer otros puntos de vista que nutran este tipo de análisis. Y bueno, creo que las conclusiones como de esta primera temporada son muy claras, ¿no? Y que creo que una que es vigente como para las siguientes temporadas que hagas, independientemente de los perfiles que decidas analizar, es que no existen fórmulas simplistas en la astrología, porque la experiencia humana es muy compleja, ¿no? Y que hay que cuidar, yo creo, el usar este lenguaje desde un lugar simplista y reduccionista, porque pues si no tomamos decisiones desde lugares en donde pues no estamos viendo todo, ¿no? Como es. Y creo que es muy importante que, pues también, o sea, no todo el mundo tiene que tener este interés por la astrología, como nosotras, ni tiene que volverse astrólogo o yo, que me considero divulgadora de astrología, no tanto astróloga. Eh, pero, por ejemplo, si tienen curiosidad de saber más sobre su carta natal, pues consulten a un astrólogo profesional. Siempre va a ser lo mejor. Estar acompañado en una lectura por alguien que entiende la complejidad del lenguaje de las estrellas y pues también saber con quién están recurriendo, ¿no? Porque en la astrología, este oficio, profesión maravilloso como en todas las demás, pues también hay gente que es charlatana, ¿no? Así como los hay en médicos y en arquitectos y en contadores. Entonces, pues nada, o sea, aquí hay una astróloga maravillosa que yo y muchísimas personas podemos recomendar, que es Gracias. Ángeles, de quien yo ya he sido consultante muchas veces y lo seguiré siendo, además de alumna, y que es de verdad maravillosa y todo tu conocimiento y que además hagas estos espacios para compartirlo es súper, súper nutritivo para la comunidad astrológica. Y qué bueno que lo estemos haciendo también desde México y de países hispanohablantes, porque luego yo encuentro contenido más complejo y más avanzado solamente en inglés y pienso como, no, ¿dónde está mi gente latino? Ay, sí, haciendo estos Exacto. contenidos.
Y nada, Ángeles, pues eso, o sea, en cuanto a las reflexiones de esto es, la carta natal es como lo decíamos y como lo decía Jorge Bárcena Narváez, que es un astrólogo que tiene un libro que se llama Astrología para el Desarrollo Humano, que les recomiendo. La carta natal es el mapa de un territorio, que eres tú, y entonces conocerla es darte la oportunidad de saber cómo navegar ese territorio de mejor manera, ¿no? De saber en dónde tengo cuerpos de agua y dónde tengo sistemas montañosos y dónde hay oscuridad y no sé realmente qué puede haber ahí, pero como ya lo sé, ya sé que no sé, pues ya me puedo ir con más precaución, ¿no? Y no tenerle miedo a vernos reflejados en este lenguaje maravilloso, por lo menos para mí ha sido súper fructífero y súper bonito y sé que es algo que me va a seguir acompañando el resto de mi vida. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias, Bernie. De verdad, me encanta esta reflexión de cierre. Ahora me dieron ganas, no sé si se vayan a dejar, pero me dieron ganas de ver los nahuales de los astrólogos que invité en esta primera temporada. Digo, podría verla porque de la mayoría ya he hecho sus cartas antes, pero bueno, hay que pedir permiso antes de andar ahí como que moviéndole a las Claro. averiguaciones. Pero bueno, me encantaría justamente porque platicábamos antes de empezar a grabar, Bren y yo, que es muy curioso cómo pasó sin haberlo planeado, que muchos de bueno, más bien todos los invitados, sin que así hubiera sido planeado, tenían un algo como similar a la carta de las personas de las que estuvieron hablando, ya sea la luna o el ascendente o qué sé yo, ¿no? O sea, como cosas por ahí que fue como muy interesante, en especial porque, insisto, no fue planeado. Bueno, te me acordé, Ujú, Cristina, que tiene como la mitad de la carta, igual que Charles Manson, una cosa así. Es ujú. increíble que haya sucedido de esa manera. Pero justamente pienso, bueno, ahorita pensando en los nahuales, pensaba que seguramente, bueno, sería interesante ver si hay también ahí alguna correlación, porque me parece muy bonito como esto que comentaba Brena hace un ratito, como cuando estamos tratando como de entendernos y de hacer sentido de nuestra experiencia o darle sentido a nuestra experiencia, ayuda mucho como tener estos distintos espejos a través de los cuales nos podemos reflejar y para cada persona, en cada momento de su vida, en cada circunstancia, creo que va a haber espejos que funcionen mejor que otros y es bonito y está bien y creo que es interesante explorarlos, no para necesariamente quedarnos con todos, pero el que nos sirva, ¿no? Porque a veces creo que todos necesitamos espejos que nos reflejen lo bonito que tenemos, que a veces nos cuesta verlo. O a veces también necesitamos que nos reflejen el monstruo que llevamos ahí por dentro que no queremos ver, pero pues que también ahí está. O no sé, ¿no? U otras cosas, ¿no? Otras posibilidades o lo que fuere. Y también me parece bien interesante o bien importante esto que comentas sobre la importancia bueno, quien quiera estudiar astrología y hacerlo por su propia cuenta, pues está perfecto también, pero incluso creo que quienes nos dedicamos como tal a estar estudiando astrología todo el tiempo, siempre ayuda también como tener esta otra visión de otra persona que también se dedica a lo mismo, alguien en quien uno confíe, alguien que tenga como distintos ojos. A mí en general, este año no lo hice porque ando en otro carril de realidad, pero en general, cada que cumplo años, me gusta como tener una o dos revoluciones solares y justamente, por ejemplo, la razón por la que me gusta es, bueno, como que sea una o dos, es porque me gusta que me revise, por ejemplo, alguien que practica una astrología similar a la que yo practico y alguien que practica una astrología bien diferente a la que yo practico, porque con quien practica una astrología similar a la que practico, hay como una conversación y hay como una onda que, no sé, como una conexión de sentir que estamos hablando exactamente el mismo lenguaje, que es bien interesante, pero con las personas que practican otro tipo de astrología es también bien interesante porque ven cosas que yo jamás vería o le ponen atención a cosas que pues yo pasaría como medio desapercibidas o lo que fuere. Y es súper importante, creo, como ese tener otros ojos, pero como bien dice Bren, o sea, no me voy a hacer como autocomercial, ni mucho menos porque Saturno no me deja, pero lo que quiero decir es que sí es importante que, por un lado, que con quien sea que se vayan a consultar, que busquen que sea alguien que sí sepa lo que está hablando, ¿no? Que no importe el sistema que practique, pero pues que haya estudiado, que siga estudiando, que se lo tome en serio. Y por otro lado, creo que también es bien importante como la conexión que podemos llegar a tener con alguien, porque digo, es como un tema completamente diferente al que estamos hablando, pero va tangencialmente relacionado. El otro día platicaba bueno, intercambié unas palabras con un maestro budista que quiero mucho y justo fue como bien interesante porque, o sea, me dijo como tres frases, así como tres enunciados, pero
significó algo como completamente diferente a si me hubieran dicho los mismos tres enunciados otra persona. Y bueno, es un contexto muy diferente y tal, pero lo que quiero decir es que creo que si hay un algo ahí de como de las personas con las que conectamos, las personas como de las que sentimos que sí hay algo de lo que podemos aprender, que bueno, en el ejemplo que yo estoy dando sí es algo como muy estrictamente espiritual, pero que en el caso de una consulta astrológica no necesariamente tiene que ser como consejo espiritual, puede ser otro tipo de consejo, pero creo que sí es importante como esa conexión, como también hacerle caso a la intuición, quiero decir, en esa selección. Y pues quiero agradecerles a todas las personas que, bueno, tanto a los astrólogos, bueno, a Jorge y a las astrólogas pues que aceptaron ser parte de esta serie, que la verdad me emociona mucho haber hecho y que tenía mucho miedo de hacer porque sé que este es un tema bien controversial y como que justo yo sabía que, no sé, o sea, como cuando mantienes estos temas como en un círculo más chiquito, como más con gente que te conoce y tal, que es como hasta donde ha estado hasta este momento, no tiende a ser un problema porque pues la gente que te escucha ya te conoce, ya sabe más o menos por dónde vas, hay una conexión y todos nos queremos y lo que fuere. De pronto cuando llega a hacerse un poco más grande, pues no falta el que, ay, ¿por qué están hablando de eso? Así, no sé, ¿no? Como que empieza a desatar ahí mucha polémica, que a mi luna en casa 12 es así como que no me interesa como ser parte de esas polémicas y tal, pero bueno, me animé y fue como muy bonito aprender de todos quienes, bueno, incluso también de a ti, a Brenda, que te tengo aquí enfrente, ha sido como muy lindo intercambiar puntos de vista, conocimientos, enfoques y tal, súper enriquecedor. Y muchas gracias a todas las personas que han estado escuchando la serie, tanto a los que estuvieron escuchando desde el principio y que han llegado hasta acá, son unos héroes o heroínas que de verdad muchas felicidades y muchas gracias por escuchar, pero también para quienes vayan llegando en este momento y quieran volver, o bueno, quieran ir a escuchar alguno de los episodios, nada más así como a manera de recap. El primer episodio fue de Richard Ramírez con el invitado Jorge Leguízamo, que tiene un enfoque más tradicional hacia la práctica de la astrología. El segundo episodio fue sobre Charles Manson, con Cristina Ramos, que tiene un enfoque más de astrología evolutiva. El tercer episodio fue de Ted Bundy, con Mar Bueno, de Mar Rituales, que tiene un enfoque más de astrología psicológica humanista. El cuarto episodio fue de John Wayne Gacy, el asesino payaso, con Mel de Luces de Luna, que también tiene un enfoque como de astrología transpersonal y genealógica y tal, que es súper interesante también. El quinto episodio fue de Jeffrey Dahmer con Nina de Astral Nina, que también generalmente tiene un enfoque como una mezcla entre astrología evolutiva, pero también tiene bastante conocimiento de astrología tradicional, tiene un mix ahí interesante. Después fue el episodio de Ed Gein con Fer Santana, Su Alteza Celestísima, que también tiene un enfoque muy, ¿cómo decirlo? Como, bueno, como como astrología psicológica y de desarrollo humano, que también es muy interesante y además es muy pisciana y tiene como esta conexión ahí con el cosmos, también como muy interesante. Y por último, el episodio de Ed Kemper, que grabamos con Vivian, ay, se me fue su apellido, Orjuela, me parece, de Herbonauta, que tiene un enfoque más como también inclinado hacia la astrología tradicional, pero como con mucha expertise en lo que es como la astromedicina y como la conexión entre la herbolaria y la astrología, que es súper interesante. Y pues nada, para que si no escucharon alguno de los episodios puedan ir a escucharlo. De verdad, las invitadas y Jorge fueron como grandes aportaciones, me parece, para quien escuche, porque son gente muy preparada, muy interesante, muy simpática, además, y muy divertida. Y digo, yo sé que este tema de pronto no es así como que el más divertido del universo, más que para los que tenemos ahí como alta saturneidad o plutoneidad, que podemos reírnos de estas cosas a pesar de que sé que no son de gracia. Pero de verdad, muchísimas gracias por escuchar. Y nuevamente gracias a ti, Bren, por ayudarme a cerrar con broche de oro esta primera temporada. Sabía que eras la persona adecuada para tener esta conversación y ha sido un regalo para mí conversar contigo. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias a ti también, Ángeles, por abrir este espacio para analizar las complejidades humanas desde lo simbólico. Y pues como la gran admiradora que soy de tu trabajo y de todo tu conocimiento, estaré muy atenta a la segunda temporada, a todos los talleres y cursos que también ofreces. Pronto te busco también para tener otra sesión. Y pues nada, muchas gracias, querida.
Muchas gracias a ti. Y de ahí ya te tengo, todavía no te digo de qué se va a tratar, pero ya estás apalabrada para la segunda temporada. Yo encantada. Muchísimas gracias. Pues nuevamente muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en la siguiente temporada. Hasta luego.